consecuencia, quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Muy buenas noches y bienvenidos al Gat al Agua. Venimos de una previa de 15 minutos y ahora iniciamos el programa que ya les digo que va a ser interesante. Entre otras cosas, tenemos que empezar este espacio felicitando a los asesores de Pedro Sánchez. Desde luego, hay que felicitarles porque hoy han dado un golpe maestro. Evidentemente les paga para ello, para desviar el foco, la atención mediática en las cosas que perjudiquen al Gobierno, al Ejecutivo, y centrarlas para intentar de alguna manera marcar la agenda. Y hoy, con el anuncio que ha hecho en el balance de los 100 días al frente o en el Palacio de la Moncloa, este anuncio que ha hecho, desde luego, ha conseguido todo lo que les estoy diciendo. Prueba de ello es que estamos abriendo este programa y la gran mayoría de medios de comunicación lo han hecho con las palabras de Pedro Sánchez de el intento, la propuesta de llevar al Congreso la eliminación de los aforamientos. Como decía Xavier Coja hace unos minutos, sobre Cataluña, el primer problema que tiene nuestro país, reto, ni una palabra, nada de nada. Así que Pedro Sánchez ha desviado la atención con las dudas que tenía también en su tesis. Porque este fin de semana los medios de comunicación que han ido publicando las pesquisas periodísticas al respecto no se han retractado y firman o confirman punto a punto, de la cruz a la raya, todo lo que han ido publicando. Las amenazas a modo de burofax del presidente del Gobierno no han servido de nada, pero ha conseguido que de momento hoy lunes se hable poco. Pese a que hoy, como decía Albert Rivera, le consta que va a haber más información al respecto de ese título, de esa tesis de Pedro Sánchez. Dice el presidente del Gobierno que no hubo plagio ni nada, pero hay preguntas sin resolver. En primer lugar, que nos explique el tiempo récord de investigación y de escritura de esa tesis. De media se suele tardar aproximadamente 6 años. Pedro Sánchez lo hizo en 2, compaginándolo con su acta de diputado en el Congreso de los Diputados, pidiendo en Twitter ayuda y que le diesen, digamos, chivatazos de alguna manera o información para rellenar sus tesis. Es una primera cuestión. La segunda es por qué aparece Carlos Ocaña como coautor del libro que al año siguiente de la publicación de la tesis sacó en las librerías de nuestro país. ¿Por qué aparece como coautor? No se entiende. ¿Le ayudó o no le ayudó en la tesis? ¿Le hizo de negro, entre comillas, como muchos medios insinúan? Y la tercera, ¿por qué ha mantenido oculta ese trabajo universitario durante tantos años? ¿Por qué no dejaba que se hicieran fotocopias, se escaneara? ¿Por qué no lo colgó en Internet como tantas otras? En fin, ahora, evidentemente, ha puesto el foco Pedro Sánchez en esta astuta maniobra sobre el Partido Popular, que se defiende, asegura que con esta decisión de quitar los aforamientos y que, por ejemplo, diputados nacionales, autonómicos, no sean juzgados en los tribunales superiores de justicia de cada comunidad, sino en el Tribunal Supremo, lo que quieren es sacar la causa del golpe de Estado, del mal llamado procés, del Supremo y llevarla, digamos, a algún juzgado más amigo en Cataluña. Escuchen al PP porque contestaba airado. Está claro que Pedro Sánchez no quiere que el juez Llarena siga juzgando al señor Torra, al señor Puigdemont y a todos los golpistas. Y esto supondría que a ellos les juzgaría un juzgado ordinario en Cataluña. Es relevante porque veremos si esto es retroactivo o no. Decía Horcajo que no, después nos lo explicará, pero claro, si se quitan los aforamientos, Pablo Casado, como saben, estaría imputado a día de hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y tendría la condición de imputado y tendría que haber dimitido, supuestamente, según el Código del Partido Popular. Aunque no sea, digamos, retroactivo, mañana podría ocurrir. Recuerden que ahora su caso lo han elevado al Supremo, que ha pedido el suplicatorio al Congreso y veremos qué es lo que ocurre. 60 días es lo que puede tardar en empezar el juicio y es el tiempo que ha dicho Pedro Sánchez que se tardaría en hacer esta reforma constitucional. ¿Daría tiempo a esta teoría del PP? En fin, y Ciudadanos la ha puesto en un aprieto porque digamos que siempre ha llevado él la iniciativa política de eliminar los aforamientos. Hoy Albert Rivera se ha colgado la medalla diciendo que por fin ha dado el brazo a torcer el Partido Socialista. Escuchen. Pues mire, no les puedo esconder mi satisfacción. La verdad que torcer el brazo al bipartidismo después de 40 años de privilegios de los políticos en la justicia se van a acabar. La sociedad española está harta de privilegios, de trato de favor. Veremos en qué queda y nos vamos a preguntar sobre el fondo de la cuestión. ¿Es un privilegio la condición de aforado? ¿Por qué se creó? ¿Cuándo se creó? Pensamos, por ejemplo, en José Blanco, en Manuel Chávez, en José Antonio Griñán, que todo hubiera cambiado. Desde luego, son muchos políticos los que se han beneficiado de esta condición. ¿Cuántos hay? ¿A quién afectaría? Interesantes preguntas que vamos a intentar dar respuesta esta noche en El Gato. Les presento
a la mesa que hoy nos acompaña. Antes los hemos enseñado someramente, ahora les describo brevemente. Debuta en el programa Pablo Reyero, que esperamos verlo habitualmente en el programa. Es analista político, es consultor y es militante del Partido Socialista. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias. También está Diego Gago, que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo y es el presidente de las nuevas generaciones a nivel nacional del PP. Diego, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Vienes de Vigo, ¿no? Directamente. No, hoy ya estaba en Madrid, pero bueno. Hoy estás en Madrid con algún acto Podría del partido. perfectamente venir hoy de Vigo sin un problema. Bueno, bien. Como es habitual todas las semanas. Gracias por estar con nosotros, Diego. Asís Timmermans, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Contundente has estado con la tesis de Sánchez, ¿eh? Bueno, no sé, es que... Luego te pediré que te mojes más, ¿eh? Quizá es porque he podido solo ver el programa Masaje de Ana Pastor, lo he visto, no lo vi anoche porque estaba grabando otro programa, sino que lo he visto hace unos pocos minutos y entonces, en fin, indignado no es la palabra, pero estoy triste. Bueno. Xavier Cojo, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Yo estoy cabreado con la tesis porque servidor es doctor sobresaliente cum laude en la misma especialidad, economía aplicada, pero sin un partido detrás que me arrope, me ampare y me desbroce el camino. Porque aquí de lo que estamos hablando es de corrupción de la política, del establishment político en la universidad, en esa academia templo de las libertades. Bueno, pues los políticos de este país se cargaron las cajas de ahorro y se han cargado las universidades. Y no solo me refiero al Partido Socialista y al PP, sino que yo incluiría a Podemos. Hombre, la Complutense es un nido de... Complutense hizo doctor honorífico, una entidad, la universidad más importante en número de alumnos de España, una de las más antiguas, la fundó Fernando VII. A los 35 años hacía doctor honorífico a Pablo Iglesias. Profesor honorífico, perdona que te corrija. ¿Qué he dicho? No, profesor honorífico, te parece poco. Yo cuando la primera vez que lo vi pensé que hablaban de Pablo Iglesias Pose, por cierto, de tu tierra, del Ferrol. Pero no, que va. Hablaban del de Podemos. Cuando dejó de ser profesor cobrando para ser eurodiputado, le inventaron esta mamandurria con la aquiescencia de toda su facultad. Oye, Xavi, ¿tú también tardaste menos de 2 años entre los estudios, investigaciones y la redacción de la tesis en obtenerla? Yo, lamentablemente, tuve que combinarla con mi trabajo diario y me costó 6 años. Pero en mi tribunal de tesis había catedráticos de Vigo, de Madrid, de Zaragoza, de Barcelona y de La Coruña. Y 3 eran catedráticos, 2 eran doctores. Por supuesto, solo conocía a mi director de tesis, a los demás no los conocía de nada, ni los podía proponer yo. Y vamos, que cuando tú empiezas algo serio, y un doctorado es una cosa muy seria, el camino que recorre tu trabajo lo dirige el director de tesis. Tú propones el tema, pero él te lleva a donde él quiere ir y de la manera que él quiere ir. Y es imposible torcerlo, como en este caso hemos visto, con toda la gente de la universidad privada Camilo José Cela, todo allí... Bueno, luego vamos a desmenuzar o a desbrozar, digamos, esta tesis que me parece interesante. Xavier, déjame presentar al resto de la mesa. Rocío Monasterio, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya saben que pueden participar con nosotros, como siempre, a través del WhatsApp, el número de teléfono que tienen en sus pantallas, el 670-03-4543, 670-03-4543, a través de Twitter, @gato_directo, Facebook, YouTube, etcétera. Y por cierto, espero que en breve tengamos Instagram, ya que muchos de ustedes nos lo han pedido. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y entramos en materia. Antes les digo que vamos a hablar también de la nueva oleada, digamos, laicista, anticlerical del Gobierno, que me parece muy interesante. Estará con nosotros el director de Infovaticana para hablar de cuál es el propósito del Ejecutivo, en concreto con las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia. Hablaremos de ella. Pero antes, Bea Fajardo, buenas noches. Cuéntanos cómo se puede ahorrar gas, en el gas, en la luz, en la electricidad, al fin y al cabo, porque los precios vuelven a estar por las nubes. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Su compañía de luz y gas no le entiende? ¿Parece que hablan en otro idioma? Pues no se preocupe, por fin hay una compañía que sí le entiende. Aldro le da la atención y el servicio personalizado que espera de una empresa española de energía y se encarga de todas las gestiones de forma sencilla, rápida y sin molestias. Cambiar es fácil y gratis con Aldro Energía, con una simple llamada de teléfono al número 91 193 1600. Además, gracias al acuerdo de colaboración entre Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía,
Intereconomía podrá disfrutar de un 20% de descuento en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Tener éxito así de primeras, venga, ¿cómo? Vas a grabar un disco así, sin hacerlo bien, venga, dime, ¿cómo? Sí, mentira, no puedes. Una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Bueno, 10 y 12 de la noche, si les parece, abordamos el primer asunto del programa que me parece interesante, porque saben, es evidente, es inequívoca, es pública la intención, digamos, anticlerical del gobierno socialista, que ha quedado una vez más patente con las acciones que está llevando a cabo. Y ojo, las pretensiones que va anunciando, que tiene para los próximos meses, o por lo menos hasta que le dejen gobernar. Ha denunciado públicamente los acuerdos de la Iglesia y el Estado de 1979, ha manifestado la intención de hacer pagar el IBI a determinados bienes de la Iglesia, la batalla por la asignatura de religión con la vuelta a educación para la ciudadanía, la cruz del Valle de los Caídos, que ahora molesta, ahora no, ahora tenemos la intención de derribarla, ahora no, y ahora también pretenden quitar a la Iglesia la propiedad de los bienes que en su día inmatriculó a su nombre. Digamos que es normal que cada vez que gobierna el PSOE apriete el acelerador de, digamos, la laicidad. Pero ahora que necesita de los votos de los diputados de Podemos y está en permanente campaña, ha pasado a los hechos. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Gabriel Ariza, que es director de Infovaticana. Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿te extraña en primer lugar esta nueva oleada, pisada del acelerador que está haciendo el Ejecutivo del socialista en este caso? No, hombre, es lógico. El proyecto totalitario que tiene el Partido Socialista no contempla la libertad religiosa, libertad ideológica, y obviamente todo lo que huele a cristianismo pues les aterra y manifiestan un odio tremendo, como con la Cruz del Valle de los Caídos, con la Semana Santa, con todos los símbolos católicos de nuestra nación, de España, y es lógico que en un gobierno que no tiene un proyecto político, más allá de profundizar en la división de los españoles, pues este tema lógicamente es un caramelo muy goloso, ¿no? Pero es curioso porque si desde luego en la población cristiana, y fíjate que no digo la católica, en España fuesen, pero es que es absolutamente mayoritaria, con lo cual, digamos, este proyecto del que acabas de definir va en contra de la mayoría de la población española, ¿no? Que no es necesario ser practicante hoy de misa diaria, pero oye, la tradición cultural cristiana la tiene, está en el acervo español, ¿no? No lo sé si es mayoritaria, la verdad. Es verdad que en la encuesta del CIS cada año el número de creyentes es menor. La X del IRPF, que es el apoyo que los católicos o algunos católicos dan a la conferencia episcopal, este año yo creo que ya después de todos los despropósitos va a quedar por debajo del 30% de los declarantes. No sé si es mayoritario, pero me parece irrelevante. Es decir, es una cuestión de libertad. Aunque hubiera un solo católico en España, profesar la fe católica es un derecho inalienable, incuestionable, inatacable. Entonces, España tiene la cruz más grande del mundo, que es la Cruz del Valle de los Caídos, y este gobierno no lo ha ocultado, ¿no? Desde el primer día ha tenido el proyecto de tirar esa cruz. Este tema de las inmatriculaciones del que estamos hablando, sí. Al final, si bien es cierto que ahora lo explicamos, ¿no? Pero es cierto que hay determinadas cosas que quizás se han podido hacer mal o algunos hayan podido hacer mal en nombre de la Iglesia. Sin duda, pretender hacer una enmienda a la totalidad del sistema de inmatriculaciones es pretender que la Iglesia Católica como institución no tenga ningún derecho en España, no tenga derecho a poseer bienes, no tenga derecho a administrar bienes y que se le dé un trato absolutamente de paria, ¿no? Es decir, una institución que pueda acreditar, como acredita, por ejemplo, la titularidad de una catedral como la de Córdoba, de manera ininterrumpida durante 700 años y con una interrupción por una invasión musulmana. Pero antes de eso, desde el siglo VI, desde el siglo VII, que se pueda cuestionar la propiedad de ese bien.
Ahora nos explicas la seguridad jurídica del derecho. Ahora hacemos un repaso histórico en concreto de la Catedral Mezquita de Córdoba, que es uno, digamos, de los objetos de deseo y de ataque más furibundo por parte de la izquierda. Pero vamos a ver, si te parece, Gabriel, un informe que hemos preparado sobre esta ola laicista del Ejecutivo Socialista. Venga, vamos a verlo. El PSOE tiene fijación por la Iglesia, siempre la tuvo, sobre todo con aquello de arrebatar a la Iglesia bienes de interés público inmatriculados. Ahora el gobierno de Sánchez pretende hacerlo con hasta 40.000 propiedades de la Iglesia, entre las que se encuentran la Catedral de Córdoba, la Giralda de Sevilla y las catedrales de Zaragoza y Valladolid. Desde la Iglesia apelan al derecho de la propiedad para denunciar el proceso. Pero hay más ataques que el catolicismo tiene que librar del Partido Socialista. La exhumación de Franco no solo tiene carácter político, sino que también se trata de un ataque a la Iglesia, ya que el traslado de los restos supone pasar por encima de la soberanía que la Iglesia tiene en el Valle de los Caídos. Otro punto, la Cruz del Valle, otro estorbo para los socialistas. Pedro Sánchez insiste en que sea solo un cementerio civil porque no puede ser un lugar de reconciliación y ha sugerido quitar la cruz que preside el mausoleo de Cuelgamuros. ¿Y qué opinan del adoctrinamiento en las aulas? La asignatura de Educación para la Ciudadanía de los socialistas rompe de lleno la neutralidad del Estado para desencadenar una ofensiva laicista cuyo objetivo es erradicar la religión de la vida pública. Una situación, un ambiente que con Pedro Sánchez es más cristianófobo que en tiempos de González o Zapatero. Bueno, vayamos al origen, Gabriel. Inmatriculación de los bienes de la Iglesia, que es la nueva, digamos, polémica que ha puesto en el foco el Ejecutivo Socialista. Vayamos al origen. ¿Qué es inmatricular un bien por parte de la Iglesia y cuándo se hizo este proceso? Por parte de la Iglesia y por parte de cualquiera. Inmatricular un bien es inscribir por primera vez en un registro público de la propiedad un determinado inmueble. Lo puede hacer la Iglesia y lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona, mediante un expediente de dominio, acredita que un bien es suyo y no está inscrito en el registro de la propiedad. Imagínese, por ejemplo, que hubiera en un rincón de España, en un pueblo perdido, una parcela que nadie la ha llevado al registro de la propiedad y por lo tanto no tiene una hoja registrada en el correspondiente registro de la propiedad. El propietario va al registro y explica, ya digo, mediante un expediente de dominio, que ese bien es suyo, puede acreditarlo mediante una escritura de compraventa, mediante fotografías de sus abuelos en la casa, mediante cualquier procedimiento, y como es suyo, cualquiera tiene un plazo para oponerse, es decir, alegar un mejor derecho, y si no, se inscribe ese bien como suyo. Eso ya digo, lo puede hacer la Iglesia Católica, lo puede hacer Pedro Pérez, Pedro Sánchez y cualquier persona, porque es un elemento básico de un sistema jurídico registral, como es el de la propiedad. Interesante lo que has hecho de alegaciones, es decir, que si cuando la Iglesia decidió inmatricular determinados bienes, que ahora hablaremos, si alguien hubiera considerado que ese bien no era de la Iglesia, hubiese podido alegar, plantear un pleito, recurrir, ¿no? Y no se hizo, ¿no? ¿Entiendo? Siempre y cuando efectivamente hubiera podido alegar un mejor derecho. Pero es que en los bienes en los que se está hablando, por ejemplo, los 4 ejemplos que ponía la redactora de esta pieza, es absolutamente incuestionable. Es decir, hablaba de la Giralda de Sevilla. La Giralda ha sido parte de la catedral durante los últimos 7 siglos. La Catedral de Zaragoza, que la Iglesia ha tenido una propiedad y una posesión permanente y pacífica durante también siglos. ¿Y por qué no estaban a nombre de la Iglesia ya, Gabriel? Esos bienes en concreto y otros sí, porque históricamente algunos ya tenían la titularidad eclesial, si se me permite la expresión, y estos en concreto no. ¿Por qué estos no y otros sí? Bueno, hay que tener en cuenta que hasta la Constitución del 78 España tenía el carácter de confesional y además somos herederos del derecho romano y es lógico que hubieran unos determinados bienes, como por ejemplo una catedral, que se consideraran objetos fuera del comercio. Es decir, a nadie se le ocurría que se podía traficar o comerciar con una catedral. En ese sentido es coherente que no fuera necesario que nadie inscribiera como propia una catedral como la de Zaragoza, la de Córdoba, la de Burgos o la de León. Cuando a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, con la fiebre codificadora, se ponen en marcha todos los registros que ya existían lógicamente, pero se potencian y se llega a un principio, digamos, en el que todo tiene que estar registrado, aunque sea incuestionable. Se ponen en marcha las inmatriculaciones, pero no solo por parte de la Iglesia, como explicábamos, sino por parte de un montón de instituciones. Y se dejaron fuera en la primera legislación, en la ley hipotecaria de Franco, se dejaron fuera por esta razón los bienes de culto, pero sí que se permitía la inmatriculación de otro tipo de bienes. Cuando Aznar cambia la ley y añade los bienes de culto a los bienes inmatriculables, hay una, digamos, segunda oleada de inmatriculaciones de todos esos bienes de culto.
pero vamos, quiero decir que es un procedimiento absolutamente ordinario, normal, razonable, incuestionable desde un punto de vista puramente jurídico-técnico. Bueno, enseguida seguimos con esta interesante entrevista, pero antes nos pide paso nuestra compañera Beatriz Fajardo para darnos un pequeño consejo para todos aquellos que necesiten, y valga la redundancia, un consejo legal, jurídico en estos tiempos que corren, que pueden ser muchos. Beatriz, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches de nuevo. Hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores. ¿Tenía usted bonos o acciones de Abengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión? ¿Que ha perdido todo su dinero? Pues no se lo crea. Durán y Durán Abogados es el primer bufete que ha logrado ya las sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por su dinero hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Durán y Durán Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuéntele su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. Y 25 de la noche seguimos con Gabriel Ariza, director de Infovaticana, analizando esta ola laicista anticlerical del Ejecutivo con las inmatriculaciones, que como saben es, bueno, pone que la Iglesia, digamos, pusiera a su nombre determinados bienes, los inmatriculó a su nombre, ¿no? Una práctica que no solo, como nos aclara Gabriel, lo hacía la Iglesia, sino que lo podía haber hecho cualquier otra persona. Bueno, como decíamos, Gabriel, la propaganda de la Iglesia, digamos que asevera varias cosas que me gustaría aclarar contigo y que nos dijeras si es cierto o no. En primer lugar, que el coste de las inmatriculaciones era irrisorio. Incluso llegaron a decir que inmatricular a nombre de la Iglesia la Catedral Mezquita de Córdoba costó tan solo 30 euros. ¿Estas acusaciones son ciertas o no? Mira, ahora mismo en el registro civil inscribir a un niño es gratis. Si tú tienes un hijo, inscribirlo no cuesta dinero. Suponte que costara 5 euros inscribir a un niño, ¿no? El formulario que tienes que rellenar para inscribir a tu hijo y que te lo apunte en el libro de familia costará 5 euros. Decir que la Iglesia se quedó con la Catedral de Córdoba por 30 euros es igual de estúpido que si alguien dijera que uno se ha quedado con su hijo por 5 euros. Los 30 euros es el coste de la tasa, o sea, no el coste, la tasa del formulario por el que o sea, de la inmatriculación del bien. La Mezquita de Córdoba, inscribirla como cualquier otro bien, hay que pagar una tasa que son 30 euros y esa es la tasa que se pagó. Eso no es el coste de comprar la mezquita, porque la Catedral de Córdoba, mezquita durante la invasión, siempre ha sido de la Iglesia y por lo tanto no necesita comprarla. Solo tiene que declarar en el registro declarativo y no constitutivo de la propiedad que ese bien es suyo, pero ese no es un precio. Más cosas. Se acusa también a la Iglesia, digamos, de apropiarse de bienes que durante años han estado o que han sido sostenidos por ayuntamientos, incluso por administraciones públicas, incluso por el pueblo. He llegado a escuchar esta expresión. ¿Es cierto quién ha mantenido históricamente los bienes que a partir de un momento dado la Iglesia inmatriculó a su nombre? Eso el pueblo está muy bien, porque el pueblo como tal, probablemente cuando en el siglo XIV levantaba una catedral, estoy seguro que lo hacía pensando en la Diputación Provincial de Segovia o en el Ayuntamiento de Toledo, ¿no? Es decir, el pueblo es un concepto que la izquierda monopoliza, fagocita y secuestra por su interés para legitimar sus ataques liberticidas. Existen en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en las consejerías de cultura, incluso en el ministerio, centenares, casi miles de convenios de colaboración para el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico. Entonces, del mismo modo que la Plaza de Toros de las Ventas, cuya titularidad ignoro de quién es, estoy seguro que también tiene reformas, se acometen mejoras por parte del Ayuntamiento, por poner un ejemplo tonto. Del mismo modo, es decir, la Catedral de Burgos, que es el mejor atractivo turístico que tiene la ciudad de Burgos y el que más visitantes le lleva, estoy seguro, y no conozco el caso concreto, de que tiene un convenio de colaboración con la Consejería de Cultura de Castilla y León o con el Ayuntamiento de Burgos para el mantenimiento de ese patrimonio histórico-artístico. Es decir, es una cosa absolutamente razonable. Se acusa al expresidente José María Aznar de haber cambiado la ley hipotecaria en su primera legislatura para permitir que la Iglesia, digamos, pusiera su nombre y matriculara los templos de culto, cosa que antes no se podía hacer. Podías inmatricular otro bien, pero no los que estaban abiertos o los que se dedicaban al culto. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Cuál fue este cambio legislativo?
Es verdad que con el Partido Popular la Conferencia Episcopal tuvo un matrimonio con el Partido Popular, con el gobierno, que hizo muchísimo daño a la Iglesia, eso es cierto, y es algo que lógicamente todavía estamos pagando, pero decir, esa reforma de Aznar de la ley hipotecaria lo que pretendía o lo que hacía es lo que explicábamos antes, es decir, dar coherencia a la confesionalidad del Estado que consagra la Constitución española y equiparar los templos al resto de bienes inmuebles. Es decir, no excluirlos del tráfico comercial, sino darles el mismo régimen jurídico que al resto de bienes inmuebles. Y por lo tanto se les pueden inmatricular o se pueden vender, comprar, etc. No tiene un contenido político esa decisión, sino puramente coherente con el marco constitucional español. Desde la Conferencia Episcopal dicen que esto es una pseudo desamortización encubierta y que podría ir incluso en detrimento de la acción social que la Iglesia presta a los necesitados, digamos, de nuestra sociedad. ¿Es esto cierto? ¿Te parece ponderada esta respuesta? ¿Acertada? Desconozco quién ha hecho esa respuesta. Es verdad que la Iglesia no está en el mundo para hacer acción social, y ciertamente la hace, y la hace a través de multitud de personalidades jurídicas, ya sean congregaciones religiosas, parroquias, cáritas diocesanas y parroquiales, y la hace mejor que nadie. Pero, evidentemente, poner en relación una cosa con la otra creo que no tiene especial sentido. También es verdad que sin duda, lo que se persigue con la publicación de esta lista de inmuebles matriculados es, como decíamos al principio, azuzar ese odio contra la Iglesia que tanto rédito político da a un gobierno que no tiene más proyecto político que la destrucción y la división entre los españoles. La cifra de 40.000 que también está circulando en diversos medios de comunicación sobre los bienes que ha podido inmatricular la Iglesia, ¿es cierta o no? ¿O te parece que está alejada de la realidad? Es que la Iglesia no es una única personalidad jurídica. La Iglesia tiene, como decíamos, actúa a través de multitud de CIFs. Es imposible, o no hay una cifra, no se puede saber cuántos bienes hay inmatriculados en la Iglesia, porque la diócesis de Zamora, la diócesis de Ciudad Rodrigo, los hermanos de San Juan de Dios son Iglesia Católica, del mismo modo que es Iglesia Católica un colegio concertado llevado por los padres maristas o cualquier otra cosa. Entonces, se habla de 40.000, de 4.000, no lo sé. Realmente creo que es, digamos, irrelevante. La Iglesia tiene una capilaridad en la sociedad española a la luz de la cual es absolutamente lógico que en cada pueblo, en cada aldea haya una iglesia, una casa parroquial y unas dependencias parroquiales, y es lógico en ese sentido, hay 8.500 municipios en España más o menos, que en cada uno de ellos haya 3, 4, 5 inmatriculaciones, con lo cual es que es un dato que en sí mismo es muy político y muy rimbombante, pero que es absolutamente irrelevante. Bueno, abro el debate al resto de la mesa. No sé si alguien quiere decir algo al respecto de esta nueva ola laicista anticlerical del Ejecutivo. ¿Alguna pregunta para Gabriel Ariza, ya que le tenemos aquí? O yo creo que es un asunto que ha quedado bastante claro. Pero si alguien quería apuntar algo, lo podéis hacer tranquilamente. Bueno, yo creo que había 2 años de plazo para alegar contra la ley Aznar. Transcurridos esos 2 años, pues este asunto se cierra jurídicamente. Entonces, claro, reabrirlo significa tener que hacer una reforma constitucional, y eso es muy complicado. Yo creo que esto es uno de esos fuegos de artificio que al final luego acabará haciendo que parte de la Iglesia, parte de ese complejo magma que compone la Iglesia en este país, pues acabe pagando. Por ejemplo, ¿y si esto se acaba pagando sobre las espaldas de los colegios concertados? Hombre, yo creo que es que la izquierda, una cosa que ha demostrado históricamente en España es que la seguridad jurídica no cree en la seguridad jurídica. Es decir, el derecho de propiedad, como es razonable, cuando... O sea, hay que remontarse, la prescripción de las cosas tiene su lógica. Es decir, no podemos remontarnos a la discusión sobre la titularidad de algo durante 400 años o 400 años hacia atrás. Probablemente de cualquier bien inmueble en España inscrito en un registro público, si caminamos hacia atrás en el tiempo durante siglos y siglos, ha llegado un punto en el que te encuentras con un conflicto. La izquierda es especialista en enterrar en esa historia, en hurgar en esa historia, en cavar en esa historia y desenterrar ese conflicto y avivarlo. Entonces, esa manera de hacer política es profundamente irresponsable y además es absolutamente inútil, por supuesto, ¿verdad? Porque evidentemente todas las acciones están prescritas. Así es, Rocío. Cuando haces la carrera de Derecho, una de las primeras cosas que estudias, que te hace mucha gracia por la palabra, y que nunca encuentras un ejemplo, es la usucapión, ¿no? La usukapio, que se estudia en el derecho romano y en el derecho civil, ¿no? Y a uno se le ocurren pocos casos de posesión pacífica a título de dueño y sin contradicción o disputa de un bien inmueble, independientemente del hecho
de que la mezquita de Córdoba, además, esté construida sobre la antigua basílica hispano-romana, creo recordar que de San Vicente Mártir, cuyos restos, por cierto, todavía algunos de cuyos restos están bajo la costumbre de los cristianos. Algunas veces tuvieron algunos excesos, pero no era precisamente destruir todo como era la de los musulmanes, por cierto, entre ellos mismos. Sí, sigue siendo. Sí, sigue siendo. Pero quiero decir que ¿no te parece que pocos casos ejemplifican esa preciosa palabra que el estudiante de primero de Derecho estudia, que es la adquisitiva, ¿no? O prescripción adquisitiva, como la posesión de las iglesias y de las catedrales españolas? Sí, al final, es decir, lo que decíamos al principio, ¿no? Es decir, durante 7 siglos, en 1628 creo que era, escuchaba esta mañana al obispo Munilla que decía que hay actas de unos que se acogieron a sagrado en la Catedral de Córdoba en el siglo XVI, XVII. Es decir, la posesión a título de dueño de la Iglesia Católica respecto a las catedrales es incuestionable. Pero como decía, pero no se cuestionaría al vecino de enfrente, no se le cuestionaría. Claro, pero es irrelevante para ellos, porque de lo que se trata, no olvidemos, es de azuzar en la división entre los españoles, porque la izquierda vive de ese resentimiento que provoca eso. Cuando los españoles ven programas de televisión elaborados con mucha mala fe, explicando casos extremos de abuelitas desahuciadas y tal, lo que se provoca es una reacción como la que provocaron en el 36 o en el 34, que es la violencia. Porque es una izquierda que bebe de ese resentimiento, de esa envidia, para provocar la violencia. Y esa es la única batalla política en la que estamos. Es decir, al final les da igual que no haya causa jurídica, les da igual que sea incuestionable que el aseo de Zaragoza es de la Iglesia Católica. Lo que quieren es beber políticamente de esa envidia. La comisión, ¿quién la componía? Perdona que te he quitado el turno. La comisión, ¿quién componía esa imparcial comisión que decidió que la mezquita de Córdoba nunca ha sido de la Iglesia? No pues Mayor Zaragoza, entre otros, Mayor Zaragoza, la ministra... Mayor Zaragoza, perdona por la pregunta trampa, Carmen Calvo. Claro. Efectivamente. Vale, que era con retranca, vale, muy bien, así es. Rocío, venga. Sí, efectivamente, yo creo que jurídicamente no hay duda y además no solo pues se ha encargado del mantenimiento y la gestión de la Iglesia durante todo este tiempo, ¿no? Y claro, esto se engloba dentro de una batalla mucho mayor, que por una parte es recuperar como bienes públicos para luego, de momento, dejarlos al culto católico cuando quieran cambiarlos al culto al Islam, porque es lo que pretenden algunos y en eso parte de los que ahora están en el gobierno. Y es un ataque a los valores cristianos, clarísimamente, que es en la batalla que estamos. Y en eso es muy importante que nuestros políticos se posicionen claramente. Por eso, cuando se está votando la profanación de una basílica, como es en el caso del Valle de los Caídos, no es de recibo que el Partido Popular y Ciudadanos se pongan de perfil, porque está siendo un ataque brutal y están votando que se profane una basílica de culto católico. Y eso, poniéndose de perfil, es lo que están permitiendo Ciudadanos y el Partido Popular. Entonces, esta batalla hay que darla, porque es una batalla fundamental, es una batalla contra los valores que son la base, los valores cristianos que son la base de la nación española. Y si no nos defendemos, si no nos posicionamos con claridad, entonces efectivamente la izquierda, que tiene como objetivo con estas batallas ir socavando todos esos valores y desvincularnos e ir de alguna manera desmontando todos los cimientos de lo que configuran España, y uno de ellos son sus valores cristianos. Aquí tenemos que estar firmes y no podemos permitir ni media cesión ni ponernos de perfil en este tema. Diego, Pablo, ¿alguna reflexión o pregunta al respecto? Una reflexión, es decir, que estando totalmente de acuerdo con lo primero, lo que es el término jurídico, la figura jurídica, la inmatriculación y también de la usucapión, decía que efectivamente, o sea, lo que nosotros estamos viendo constantemente, y lo llevo también a la rama juvenil de los partidos políticos, a los debates que yo tengo como presidente de Nuevas Generaciones, hay una auténtica obsesión. Y a mí me preocupa a los jóvenes de los partidos políticos de izquierdas intentar desterrar a Franco del Valle de los Caídos, de intentar hablar de la Iglesia, de la asignatura de la religión, de la educación, etcétera, etcétera. Una obsesión que viene nutrida única y exclusivamente por los mayores de su partido e intentar satisfacer la sed de la izquierda más populista y radical que existe en nuestro país. Y a mí me parece una aberración que atender contra la libertad de culto y contra la titularidad de un bien de culto, pero sea la Iglesia Católica o sea cualquier otra religión, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Lo que sí está claro es que nosotros, como partido, haciendo alusión, nosotros tenemos una visión de futuro de lo que es
de lo que ha sido la guerra civil, lo que es la transición, que es donde nos sentimos representados, y de lo que es la democracia consolidada en la que vivimos. Y es que más del 50% de la población, de los españoles, que nos están viendo ahora mismo en el programa, no han vivido la etapa de Franco, porque han pasado 40 años y pongamos como uso de razón a partir de los 10 años. Por lo tanto, la inmensa mayoría de españoles no han vivido esa etapa. Y lo que queremos y lo que pensamos el Partido Popular, y lo que pensamos la mayoría de los jóvenes, yo creo, es mirar hacia el futuro. Y por eso hablamos de concordia, por eso hablamos de unión, y por eso hablamos de valores democráticos que son los que se identifican a día de hoy. Y por eso la verdad que nos frustra ver como un partido político que lleva 100 días en el gobierno, las únicas medidas de gobierno que son reconocibles es hacer urgente lo que no es urgente, desterrando a Franco a través de un decreto ley e intentando hacerse con la titularidad de bienes de culto de la Iglesia Católica. Esa es la auténtica realidad de cómo gobierna nuestro país. Luego, si hay tiempo, hablaremos de cómo está la situación económica del país, de cómo en 100 días un partido socialista que tiene un pasado que es muy reciente, el ZP de Pedro Sánchez, de cómo está la situación económica del país en 100 días. Y sin embargo, de lo que hablamos es de la dimisión de 2 ministros, es de la tesis doctoral de Pedro Sánchez y es de la Iglesia Católica y del Valle de los Caídos. Esa es la realidad de cómo hace política el Partido Socialista. Y eso es lo que nosotros, desde el Partido Popular, destapamos, generamos alternativa y miramos al futuro, desde la concordia y desde los valores democráticos. Pablo. Bueno, simplemente por aportar algún concepto jurídico que pueda ilustrar a los espectadores. Hay 2 tipos de bienes, bienes patrimoniales o privados, bienes de dominio público o demaniales. La Iglesia, como toda persona física o jurídica en España, lógicamente tiene derecho a poseer bienes, a inscribirlos, y así debe ser. Es decir, la Iglesia tiene garantizados sus derechos. ¿Qué ocurre? Hay bienes de dominio público, bienes con un estatus especial que reconoce la propia Constitución, y esos bienes, como ha dicho Gabriel, son bienes extra comercium, son bienes que están fuera del comercio de las personas y no pueden ser adquiridos ni pueden ser inscritos mediante ninguna fórmula por parte de la Iglesia o de cualquier otra persona pública o privada. Quiero decir, hay que ver cuál es la naturaleza jurídica de esos bienes que están en ese censo que está elaborando el Gobierno por mandato del Congreso de los Diputados. La Comisión de Justicia aprobó una iniciativa e instó al Gobierno de Mariano Rajoy a hacer un censo de bienes. Bueno, veamos la naturaleza jurídica de esos bienes. Si son bienes patrimoniales, si son bienes que pueden entrar en el comercio de los hombres, pues la Iglesia los podrá inscribir. Pero si son bienes demaniales, estaríamos yendo contra nuestra propia Constitución, que en el artículo 132 habla de una serie de bienes de dominio público. Por tanto, digamos, esa es mi modesta aportación jurídica al debate. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Gabriel, por último, todo este proceso, ¿cuánto tiempo crees que va a durar? ¿Se va a alargar en el tiempo? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles son las intenciones o los tiempos que puede manejar el Gobierno? Tiene que publicar esa famosa lista, ¿no? Que tarden en elaborar la lista y en publicarla, pero... Y luego serán procesos judiciales, ¿no? Bueno, todos los que se insten, digamos. Evidentemente, si en esa lista hay algún caso en el que se ha cometido algún abuso, pues evidentemente quien se sienta agraviado tendrá que ir a un tribunal y tratar de obtener una solución a ese tema. Pero, desde luego, ¿cuánto va a durar? Va a durar todo lo que este Gobierno o los sucesivos gobiernos de izquierdas que llevamos sufriendo ininterrumpidamente durante 20 años en España, lo que quieran azuzar el anticlericalismo y, digamos, mantener la división entre los españoles. Gabriel Ariza, director de Info Vaticana, gracias por haber venido al Gato y haber puesto un poco de luz ante un tema complejo, pero que yo creo que era de interés para que nuestros espectadores estén informados de las intenciones del Gobierno, que son las que son y las hemos contado. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar de asunto, si les parece. Hoy Pedro Sánchez, lo comentábamos al comienzo, muy bien asesorado, ha comparecido para hacer balance de sus 100 días al frente del Palacio de la Moncloa y, más allá del balance que ha hecho de sus primeros días como presidente del Gobierno, el gran mensaje que han conseguido colocar y que ha copado, sin lugar a dudas, todos los telediarios, todos los periódicos, ha sido el guante que lanza tanto al Partido Popular como a Ciudadanos para reformar la Constitución y, atención, eliminar los aforamientos, al menos los de los políticos. Nuestra compañera Cristina Ramos ha hecho un reportaje al respecto.
En su repaso a los 100 días del Ejecutivo Socialista, esta es la propuesta que anunciaba Pedro Sánchez esta misma mañana. Que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Una cortina de humo para distraer la atención sobre su polémico doctorado, pero que obliga a retratarse a Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, que ha hecho bandera de la eliminación de los aforamientos. Además, el Ejecutivo Socialista pretende que esta reforma entre en vigor cuanto antes. Esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días. Una tramitación que para su aprobación necesita el apoyo de las 3/5 partes del Congreso y otro tanto del Senado. Un requisito que pone en juego el papel del Partido Popular, que resulta imprescindible para que esta propuesta de los socialistas salga adelante. Y aunque en principio estén de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo. Desde el Partido Popular ponen en duda la intención de Sánchez. Está claro que Pedro Sánchez no quiere que el juez Llarena siga juzgando al señor Torra, al señor Puigdemont y a todos los golpistas. Por su parte, desde Ciudadanos se muestran satisfechos por la propuesta del presidente. Pues mire, no les puedo esconder mi satisfacción. También desde Podemos valoran positivamente el anuncio y dicen quieren escuchar cuál es la verdadera propuesta de Pedro Sánchez. Saludamos la medida. Como no podía ser de otra forma, con alegría. La medida solo afectaría a cargos públicos en ejercicio de su labor. Una medida pensada, en definitiva, para los políticos, porque ser aforado implica gozar de una protección especial que hace que un diputado sea juzgado por el Tribunal Supremo y no por los tribunales que le corresponderían a un ciudadano normal, ya sea por asuntos que tengan que ver con su actividad política o con el ámbito personal. Y eso complica la actuación de la justicia y los magistrados, que deben inhibirse en favor de los tribunales superiores competentes. Un ejemplo, el asunto del máster de Pablo Casado. Con aforamiento solo puede ocuparse de su caso el Tribunal Supremo. Bueno, quedan 15 minutos para las 11. Saludamos en este momento al catedrático de Derecho Constitucional, muy conocido por todos ustedes, Rafael Murillo. Señor Murillo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver. Enseguida analizaremos sobre si es una cortina de humo, un globo sonda, sobre si está lanzando Pedro Sánchez la presión a Pablo Casado, sobre si le quiere arrebatar la iniciativa política a Ciudadanos, sobre si simplemente quiere que se deje de hablar de su doctorado. Pero antes vayamos al fondo de la propuesta. ¿Es posible, no es posible? ¿Cuánto tiempo se tardaría, señor Murillo, en hacer esta reforma? Ha dicho Pedro Sánchez que en 60 días podría estar hecha esta reforma constitucional. Me parece que es una postura demasiado ilusoria. Yo creo que tardaría mucho más y además yo no creo que no hay mecanismo jurídico suficiente en cuanto al número de votos para poder llevar a cabo esa reforma de la Constitución. El artículo 71 de la Constitución, que es el que regula los privilegios, vamos a llamarlo así, que son típicamente medievales, ya se ha hablado aquí de temas de la Edad Media y cosas de estas que eran lógicos frente al poder del monarca para impedir que los diputados pudieran asistir a la celebración de cortes. Entonces, uno de ellos, aparte de ser de la inviolabilidad en cuanto a opiniones, estaba en la inmunidad en cuanto a ser procesados sin autorización previa de la Cámara, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto, y además habría que aplicar un mecanismo de reforma de la Constitución que está recogido en el 167, que exige unas mayorías muy cualificadas, aunque es un mecanismo que sí se puede llevar a cabo, y todas las dos reformas constitucionales que se han hecho por esta vía del 167, exige en primer lugar mayoría de ambas cámaras, mayoría de 2/3, de 3/5, y en el caso que no consiguiera... 3/5 en el Congreso son 210 diputados de 350 sí, aproximadamente. 210. Y en el Senado lo mismo, se exigiría la misma mayoría que se tiene de los 3/5. Y luego, en segundo lugar, si en el caso de no conseguirse esa mayoría, se podría llegar a cabo mediante una comisión paritaria Congreso-Senado un texto que volvería a ser presentado y en este caso tendría que ser aprobado por esta misma mayoría, pero sí reconoce o tiene un camino, por decirlo así, un atajo, en el cual dice que si habiendo sido aprobada por el Senado por mayoría absoluta, que es imposible porque la mayoría absoluta la tiene el Partido Popular, claro, puede ser ratificada y entendida la reforma constitucional siempre y cuando fuera votada por el Congreso de los Diputados por mayoría, en este caso, de 2/3. Con lo cual que la mayoría de los tercios son 233. Sí, con lo cual no hay ninguna mayoría suficiente dentro de la oposición, que me lo cuenten, que se pueda llevar a cabo. Con lo cual, pues es cierto un canto
Bueno, pero usted esta interpretación la hace según los, entiendo yo, los resultados o la representación parlamentaria. Claro. Pero de llegarse a un acuerdo, básicamente, si el PP y el PSOE estuvieran de acuerdo, se podría llevar a cabo de alguna manera. Efectivamente, eso sí, pero claramente yo creo que en este sentido la propuesta nunca ha sido presentada por el Partido Popular y hay que entender que en este sistema, salvo que Ciudadanos la apoye y esté de acuerdo con ella y lleguen a un acuerdo con el Partido Socialista, tampoco yo creo que suman los resultados suficientes como para llevarla a cabo, ¿no? Vamos a el aforamiento. El aforamiento, usted bien ha dicho el artículo 71 de la Constitución, que dice que diputados... Segundo. Exacto, que durante el periodo de su mandato los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Pero el punto 3 dice, en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Este es el artículo, digamos, que se pretende modificar para que cualquier diputado o senador, señor Murillo, pueda ser tratado ante la justicia como un ciudadano de a pie, ¿no? Que no haya privilegios al respecto. Solamente el privilegio es en el ámbito penal. O sea, en el ámbito civil no existe este privilegio. Usted va tranquilamente por ahí, le pega un porrazo en su coche y no tiene seguro, el diputado tiene que pagar el arreglo. O sea, ahí y no hay ni suplicatorio ni nada. O le presta usted 250.000 euros a un diputado y no se lo devuelve en tiempo y forma y tiene que ir porque es vía civil. Solamente en el caso que pueda haber privación de libertad. En ese caso hay un doble juicio y las Cortes están actuando, tanto el Congreso como el Senado, como un órgano jurisdiccional, porque la solicitud de suplicatorio no es simplemente solicitar si tiene condición de diputado, sino que le autoricen a que sea procesado. Por lo tanto, la Comisión del Estatuto del Diputado, que es la encargada de analizar, tiene que analizar jurídicamente si efectivamente existe un hecho delictivo o no. Con lo cual se está convirtiendo el Congreso de los Diputados o el Senado, en su caso, de ser órgano jurisdiccional para entender que efectivamente se ha cometido un hecho delictivo y, por lo tanto, sí es susceptible, como le sería lógico en un Estado de Derecho, que deba ser procesado por el Tribunal Supremo. El tema del procesamiento por el Tribunal Supremo, que todo el mundo piensa que es una garantía superior, en cierto modo había un problema que incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos había condenado como Estado español, y es que no había segunda instancia. ¿Y qué ocurre? Que se acababa el procedimiento en una instancia única que era el Tribunal Supremo. ¿Y qué ha ocurrido? Que se ha tenido que crear una sala de segunda instancia dentro del Tribunal Supremo para estos casos de aforamiento, porque siempre se tiene que tener derecho a una segunda instancia. Con lo cual, esta modificación que se ha tenido que realizar para poder cumplir la Constitución y realmente el derecho a la justicia en su justa medida, pues es lo que tenemos ahora. Pero, por lo tanto, yo creo que en este sentido, efectivamente, es un privilegio que tienen los diputados y senadores que quizá está fuera del marco de un Estado de Derecho, que sería con las garantías suficientes que tienen que tener. Pero aquí ya son cuestiones de carácter más bien político que técnica jurídica o técnica constitucional. En la mayoría de los países se está tendiendo a ir eliminando el tema del aforamiento. Es decir, las constituciones actuales tienden a eliminarlo para crear un criterio más de igualdad entre los ciudadanos, ¿no? Una última cuestión antes de abrir el debate al resto de la mesa, las preguntas que les haya suscitado. La Constitución, digamos, que blinda o considera que son aforados presidente del Gobierno, sus ministros, senadores y diputados. Nadie más. Es decir, menores niveles, diputados autonómicos, presidentes regionales, etcétera. Esos no están amparados dentro de la Constitución. Pero sí dentro de los estatutos de autonomía. Es decir, que el concepto de amparo o de estar sometidos a este régimen, los propios estatutos de autonomía blindan a los miembros de las cámaras, y el único blindaje es que no existe el derecho a solicitar un suplicatorio. Es decir, que se quita la parte donde las Cortes analizan o no si se ha cometido un hecho delictivo. Y en este caso, en el tema de Cataluña, se ha visto claramente que o bien han ido directamente al Tribunal Superior de Justicia, por tanto sí hay un aforamiento, porque solamente van a poder ser procesados por el Tribunal Superior de Justicia, pero, o en su caso, el Tribunal Supremo, pero no necesitan la solicitud de el tema del suplicatorio, que es lo que se denomina. Bien. Entonces, por lo tanto, el mecanismo, en cierto sentido, sí hay derecho a una segunda instancia. ¿Por qué? Porque estos señores, siendo juzgados por el Tribunal Superior de Justicia, en su caso, podrán acceder, como es lógico, al Tribunal Supremo.
Queda claro. Venga, abrimos el debate, Xavier. Bueno, yo mantengo que esto es un conejo que se ha sacado de la chistera sin demasiada reflexión, as usual, en las propuestas de este gobierno, ¿no? Pero que quiero recordar que en Inglaterra esto nace como algo para proteger lo que se dice en la Cámara, no lo que se dice fuera ni lo que se hace fuera. Por lo tanto, yo creo que esto no hace falta suprimir la figura del aforamiento, sino tal vez ajustarla a que no es una chapa, estoy libre de, todo tendrá que ir al Supremo, sino algunas cosas sí y otras no. Y algunos delitos, no solo el infraganti que usted decía, sino alguna cosa más tendría que caer de lo que actualmente es el aforamiento. Parece ser, o así lo planteó en su día Ciudadanos, al que, por cierto, parece que le han quitado la merienda. Pero bueno, a lo que vamos, lo que la gente se pregunta, ¿esto afecta a Pablo Casado? Que está en que la Fiscalía del Supremo debe decir o proponer que se tome una decisión al respecto, parece ser que está ahí, o al menos eso es lo que yo sé del tema, y esto afecta a los indepes catalanes, donde el Supremo ha empezado a actuar, parece que no, que en ninguno de los dos casos, cualquier reforma, si es que esto prosperase, no parece, pero si es que lo intentan llevar a cabo, se verán afectados estos dos casos que conocemos y no pueden ser considerados la causa que promueve la reforma, ¿no? No, efectivamente, en ese caso es no la causa que debe promover la reforma, porque lo que se pretende, o tal como se entiende, es buscar un criterio de igualdad entre todos los ciudadanos. Pero realmente las consecuencias que se tienen es hasta qué punto se es retroactivo la sustanciación de estos hechos que se están realizando, ¿no? Yo en este sentido creo que, siempre y cuando se garanticen los derechos fundamentales, yo creo que debe seguir el procedimiento como se ha iniciado, en este sentido no retrotraer los efectos a la nueva regulación, en este sentido que pueda existir, cosa que veo bastante improbable. Efectivamente, yo creo que, como he comentado, la tendencia de los modelos constitucionales modernos es ir eliminando poco a poco estos privilegios o ir tasando determinados tipos delictuales en los cuales sí efectivamente puede afectar a la seguridad, pero como muchas veces la privación de libertad queda subsumida en una multa o queda subsumida en determinadas actuaciones en favor de la comunidad política, la comunidad social, pues entonces realmente pues no veo que sea necesario eliminar este sistema de tener unos aforamientos en este sentido, siempre y cuando se garantice la posibilidad de defensa que tenga la persona y que tenga las garantías suficientes de acceso a la jurisdicción. Es decir, que en este sentido también puede decir que tenemos también una garantía, porque si no empezaríamos a querellarnos contra todos los diputados por ¿Es lo que puede ocurrir, señor Murillo? Si ahora se elimina el aforamiento, ¿podrían empezar las querellas en determinadas instancias provinciales contra diputados aquí a bombo y platillo o no? Puede ocurrir, claro que sí. Puede ocurrir. Una de las garantías que se tenía es para evitar la función jurisdiccional, es evitar, la acción de la justicia sobre diputados para evitar, como bien se ha comentado, que en el derecho consuetudinario anglosajón era evitar la intromisión del Poder Ejecutivo en la acción de los parlamentos por la autonomía que tenía la Cámara de los Lores, y evitar que se reunieran porque sabía que don fulano de tal iba a votar negativamente sobre todo el tema de los tributos, ¿no? Entonces no le iba a otorgar al monarca esas cuestiones. Entonces, para evitar eso, se utilizaba el tema correspondiente de que no pueden ser estas personas imputadas si no es con la autorización previa de la Cámara correspondiente. Entonces, ese es el sentido que tiene, ¿no? Venga, más reflexiones al respecto de esta cuestión de los aforamientos. No, solo preguntarle, aunque para que usted lo diga mucho mejor que yo, que entiendo que en otros países de nuestro ámbito lo que existe es un número muchísimo más reducido de aforados, incluso en algunos casos prácticamente estamos hablando de 2 personas. Sí, bueno, aquí el aforamiento incluso se ha ampliado, porque si ustedes recuerdan, cuando se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el tema de vacaciones, se aprovechó para incluir el aforamiento del rey emérito o el otro rey que tenemos allí, la reina que también era, incluso la reina que nunca había estado aforada, porque si usted lee la Constitución, el único que es absolutamente inmune es el rey. Inviolable, ¿no? Es absolutamente, no solo inviolable, sino inmune. Es decir, que es inviolable e irresponsable de todos sus actos. Es decir, que va incluso más allá, ¿no? Cualquier acto no puede ser, que incluso si ustedes recordarán, en cuanto dejó de ser rey, se presentaron 2 demandas por la vía civil de cuestiones de paternidad, que antes no se podían haber presentado y se presentaron muchas veces en algunas ocasiones y siempre fueron rechazadas por los jueces de instancia en aquel momento porque tenía esa situación. Es decir, pero ocurre lo mismo también
con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También tienen un aforamiento especial. No son juzgados por tribunales ordinarios, sino por tribunales de otras instancias superiores. Es decir, los jueces también tienen su aforamiento especial. El señor juez Garzón fue juzgado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es decir, que esas cosas en España somos quizá uno de los países que mayor cantidad de personas tienen un aforamiento en ese sentido. Por lo tanto, no tanto es el aforamiento de los diputados, que son 350 más los que sean del Senado, sino que es que tenemos una gama de aforamientos en ese sentido importante. Incluso el propio presidente del Gobierno, aún no siendo diputado, por el hecho de ser presidente del Gobierno, puede ser juzgado solo y exclusivamente por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es decir, que en España el criterio del aforamiento está generalizado y ampliado a otras figuras que constitucionalmente no venían recogidos, ¿no? En ese sentido somos muy garantistas en cuanto a determinadas cuestiones. Pablo. Diego. Diego, perdona. Sí. Bien, bueno, teniendo meridianamente claro que esto es una cuestión de, como decía al principio, ¿no?, de tapadera política, yo lo veo clarísimamente, ¿no?, porque son las cuestiones típicas que suele sacar la izquierda cuando hay un problema, ¿no? Cuando hay un problema, sacan un globo sonda e intentan desviar la atención y además, como aquí se ha planteado, de difícil aprobación por aritmética parlamentaria, que no digo que sea imposible, porque como hemos adelantado al principio del debate, los partidos políticos mayoritarios, como es el caso de Ciudadanos también y el Partido Popular, han vislumbrado la posibilidad de que esto se pueda llevar a cabo. Lo que sí es cierto es que lo que hay que analizar es hasta dónde quiere el presidente del Gobierno y el Gobierno digamos, limitar y reducir los aforamientos. Porque aquí, como hablamos del globo sonda, se lanza, se tira la pelota al medio del campo y luego no sabemos ni a qué portería va ni a qué lado del campo se va a ir, ¿no? Porque no sabemos si se atiende solo a los senadores, si se atiende solo a los diputados, si solo afecta a la política, si afecta a los jueces, a las policías, etcétera, etcétera. Este es el típico caso de globo sonda que no se especifica, ¿no? Y después veremos, o se verá en función de la reacción, de cuál es la decisión final. También hay un tema que a mí me gustaría preguntarle, ¿no?, que es la figura procesal de la acusación particular, ¿no? Es cierto, por ejemplo, en Alemania, que sin ir más lejos, pues solo hay 2 aforados, si no estoy equivocado, pero también es cierto que hay ordenamientos jurídicos dentro de la Unión Europea o países occidentales que no existe la posibilidad procesal, ¿no?, de esa personación, ¿no?, de la acusación en particular. Yo creo que esto es una cuestión que también conviene hablar sobre ello porque es como el aforamiento no deja de ser también una garantía jurídica de cara a las personas aforadas para que no puedan ser constantemente, ¿no?, digamos, personadas en casos que puedan afectarles judicialmente a estas personas, ¿no? Por lo tanto, un juicio de valor sobre la acusación particular y bueno, ¿cuál es la situación dentro de también a lo mejor la Unión Europea y los países de nuestro entorno? Sí, no, la situación es clara. Primero, el aforamiento tiende a limitarse bastante porque es un privilegio, en cierto modo, que nos diferencia, pero efectivamente también hay que tener una cuestión y una garantía de que no se utilice como arma política, ¿no? Es decir, que en ese sentido estamos instrumentalizando la justicia, entonces hay que evitar de toda costa, que es como comentábamos antes, que inmediatamente una persona que no está aforada y no hay que pedir un suplicatorio, continuamente estemos presentándole demandas o querellas en este sentido, y entonces está prácticamente, en vez de realizar su labor, que tiene que ser en el Senado o en el Congreso de los Diputados, esté teniendo que personarse diariamente ante el juez para declarar o testiguar un tema o una cosa que lo ha dicho o cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que en este sentido también hay que garantizar la independencia de los poderes, ¿no? Es decir, y un poder, como es el Poder Legislativo, que además tiene la garantía de ser el representante de la soberanía y del representante de todos los españoles, ¿no? Entonces, en ese sentido, también estas personas, por la propia naturaleza que tiene la función que representan, tienen que tener unas garantías diferenciadas, ¿no?, en este sentido, pero dentro de un Estado de Derecho con unas garantías que sean consecuentes a lo que tiene. Hay que reconocer que yo he estado mirando el tema de los aforamientos y la mayoría de los suplicatorios han sido concedidos, ¿eh? O sea que ¿Algunos se ha rechazado? Algunos creo recordar que se hayan rechazado, pero porque era un asunto baladí en este sentido. Pero la mayoría de esos, incluso estoy convencido, porque como se lleva a cabo un procedimiento interno dentro de las cámaras correspondientes, tiene un derecho de audiencia a la persona que puede ser sobre la cual se haya solicitado un suplicatorio, y además esto es debatido, y esto es para que lo sepa también el público en general, que cuando se presenta de la comisión correspondiente el informe, el debate que se realiza en el Pleno es secreto. Es decir, no pueden estar ni en los medios de comunicación ni se publica nada. Y cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios se expresan, pero no se tiene constancia de eso. Un famoso caso que sí.
Perdón, es que hubo un famoso y gracioso caso, yo creo, cuando yo era joven y guapo, de un senador del PNV, yo creo que era senador del PNV, que robó una bandera, una icurriña, una bandera vasca del Museo del Ejército, se rechazó el suplicatorio y eso fue anulado por los tribunales porque era claro que era un delito flagrante y claro, no había una opción. Sí, ¿no? Lo que ocurre es que el tema de cuando una vez ha sido rechazado el suplicatorio, ya el procedimiento se para, ya no puede seguir adelante el procedimiento. Entonces, en este caso, yo creo recordar que algún escritor también que fue denunciado por injurias en algún libro que escribió de un antiguo... Eso también estuvo allí y creo que se rechazó porque se entendió que realmente no había ni injurias ni calumnias en lo que escribía esa persona, ¿no? A mí me gustaría, Gonzalo, simplemente en 10 segundos, que no me pasó desapercibido, ¿no? Esa intención de Rivera, ¿no? De intentar apuntarse el tanto, ¿no? Una vez más, vemos como el señor Rivera, el gol lo mete otro, ¿no? O intenta meter otro, pero la jugada intenta decir que fue él, ¿no? Y esto es un ejemplo más de lo que hemos vivido. Aquí la bandera sí que la llevó hasta el día de hoy Albert Rivera y se la han mangado. Sí, es cierto, el senador era Elósegui, Joseba Elósegui. Sí es cierto que han hablado esto, igual que ha hablado el Partido Popular, pero cada vez que se aprueba una medida, cada vez que se saca adelante o se hace una propuesta, yo hablo del Partido Popular en particular, muchas de esas cuestiones Ciudadanos después dice que se apunta el tanto y que ellos se han antecedido a la proposición de la medida, ¿no? Y me hace gracia porque Rivera, en este caso, una vez más lo ha vuelto a hacer. Simplemente... Venga, más opiniones. Pablo, Rocío. Sí, yo quiero apoyarme en las palabras del catedrático del señor Murillo, que dice que en otros países se tiende a eliminar los aforamientos. Sí. Teniendo en cuenta lo que dicen los expertos, teniendo en cuenta que cada vez resulta más difícil justificar ante los ciudadanos que un diputado sea juzgado por un juez diferente al resto de los mortales. Y teniendo en cuenta que aquí en este país ha habido una crisis política y de representación, porque los ciudadanos no veían bien algunos de estos privilegios, pues parece una propuesta razonable. Y también me llama la atención que hemos visto unas declaraciones de distintos dirigentes políticos. El PP, estamos de acuerdo. Podemos, saludamos la medida. Ciudadanos, la medida era nuestra. Entonces, me gustaría saber por qué los demás miembros de la tertulia dan por perdida la propuesta, cuando parece que todos los partidos mayoritarios están a favor. Yo puedo... Sí, escuchamos a Rocío y después a Asís, desde luego. Si son coherentes con lo que dicen, la propuesta saldrá aprobada, sin duda. Vamos, yo creo que realmente el tema del aforamiento tendremos que ir a menos aforamiento en función de cuándo consigamos mayores cotas de separación entre los tres poderes, que a día de hoy pues nos falta un buen tramo ahí, ¿no? Y por otra parte yo creo que es verdad que esta bandera la llevaba Ciudadanos y esto no es más que un intento que arrebatarle esa bandera y hacer envejecer a ese partido que era joven hasta hace poco, ya lo vemos viejo, porque le han quitado toda la bandera a la regeneración, ¿no? Y ya no sabemos en qué se va a escudar. Yo creo que el PP-PSOE, con la metástasis de corrupción que tienen, en ningún momento están interesados, ninguno de los dos, en perder los refugios que tienen del aforamiento. Y nunca jamás, creo, y ojalá me equivoque, votarán a favor de quitar ese paraguas donde esconden a los suyos, que son fácilmente imputables, y los mantienen y los van pasando de un lado a otro para que se perpetúen en el poder y estén a salvo de la justicia. Y además, bueno, también tenemos que tener en cuenta que nuestros señores políticos de partidos distintos se reparten los sillones de los jueces. Entonces, mientras que esto pase, efectivamente no tenemos ninguna garantía a los ciudadanos de que pues tengamos que sea justo la forma de evaluar a nuestros políticos, ¿no? Más bien lo que hacen es protegerlos, mantenerlos hasta el infinito ahí y dudo que el PP-PSOE lleven esto a algún sitio. Simplemente un tecnicismo. Me gustaría matizarte una cosa. Esta medida me parece inmadura, la plantee quien la plantee, Albert Rivera o el señor Sánchez, me da lo mismo. El principio de la desaparición del aforamiento, completamente a favor, pero vamos a ver, hay 250.000 aforados en España. Y esto de lo que está hablando el presidente afecta a 12.000. A 12.000. ¿Y al resto qué? Esto es absurdo. ¿No os dais cuenta que si llegara a producirse esto que propone Pedro Sánchez, produciríamos la anomalía brutal de que un diputado autonómico catalán tuviera aforamiento y uno de las Cortes Generales españolas no, o un senador? A ver,
¿Esto qué sentido tiene? Si además el presidente ha perdido cualquier control de lo que son los diputados autonómicos de toda España, porque no lo tiene, son las Cortes de cada uno de esos lugares las que pueden hacerlo, y no solo las Cortes, sino que además necesitan una profunda reforma de la ley orgánica que ordena ese asunto. O sea que estamos hablando de una patochada, la diga quien la diga. Bueno, un segundo. Me gustaría que escucháramos a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como el otro día desde la tribuna del Congreso insinuaba que si no fuese por el aforamiento, algunos políticos estarían ya imputados en determinadas instancias judiciales. Vean. Si ciñésemos los aforamientos y la inmunidad a determinados aspectos, la ciñésemos al ejercicio de los cargos o de los hechos cometidos en el propio cargo, mire usted, pues a lo mejor el señor Casado pues estaría imputado como el resto de sus compañeros, de máster. Bueno, esto viene al hilo de publica El País que Sánchez quiere quitar el aforamiento, pero matiza solo para los delitos ajenos al cargo, es decir, los que sean los delitos que se habrían cometido supuestamente cuando uno no es político, cuando uno no está en posesión de su acta de diputado. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Momento para despedir a... Voy a pedir una copia de esto de Lola Delgado, porque aquí el catedrático y yo estábamos pellizcándonos. ¿Por Ha qué? sido fiscal de la Audiencia Nacional. Sí, sí, eso que hablaba ahí. Lo que decía es una cosa que es que Jesús, de no gran es, poder. no es soportable. Y si me permite una Sí, cosa, hombre, por favor, antes de despedirle. una sí, cosa, sí. comentarle una cosa que cuando ha hablado usted de los temas de los bienes demaniales, hay que diferenciar entre el patrimonio del Estado y el patrimonio nacional. Y el patrimonio nacional puede ser de titularidad privada. Bueno. Y esa es una diferencia que es importante también que se conozca en cuanto al tema de la propiedad o bienes demaniales que la propia Constitución diferencia. Interesante aportación de Rafael Murillo, catedrático de Derecho Constitucional, a quien agradecemos que haya estado esta noche en El Gato. Gracias y buenas noches. Brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí en El Gato para seguir analizando esto, interesante asunto de la actualidad y muchos otros más. Hasta ahora. Bueno, vamos a escuchar a Pedro Sánchez y, bueno, cómo de alguna manera anoche volvía a intentar despejar balones y a dejar claro que lo de la tesis es una treta, una artimaña política contra su ejecutivo, contra su gobierno, porque no hay nada, digamos, irregular y que todo es absolutamente transparente. Y después, hoy, las valoraciones políticas, bueno, evidentemente Albert Rivera, que fue quien, cambiando la pregunta de la orden del día el miércoles pasado, ponía en el foco mediático la tesis del presidente del gobierno, hoy dice que no está todo claro, ni de lejos. El PSOE le defiende. Vamos a escuchar cronológicamente todo. Creo que se demuestra que teníamos razón, que existen dudas razonables sobre tres cuestiones. Primero, si es el autor directamente Sánchez quien lo hace, hay alguna información periodística que pone en cuestión que pueda tener lo que se llama un negro, una persona que le haya escrito esa tesis. Segundo, los vínculos con el tribunal que le aprueba la tesis parece que puede haber incumplido incluso el reglamento de la propia universidad, hay algunos artículos que pueden estar incumplidos y por tanto tener irregularidades. Y tercero, los plagios o autoplagios, autocitas que están prohibidas en una tesis que tiene que ser inédita. Que digo que hay más dudas, está saliendo información y me consta además que hay más información que va a salir. Yo quiero pedirle al señor Rivera formalmente que pida perdón. Ese es un camino el que ha escogido, que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Eso sí, tiene que renunciar a mucha dignidad. Bueno, caso cerrado, así Timmermans, con las explicaciones de Pedro Sánchez, como el PSOE ya pretende e incluso exige al resto de formaciones que pidan perdón, o ni muchísimo menos. Muy curioso porque, bueno, muchos aquí habrán leído Pierre Menard, el autor del Quijote, el precioso cuento de Borges en el cual una persona se empeña en escribir el Quijote, ¿no? Y entonces la comparación entre dos textos absolutamente idénticos, lo que en un caso está escrito por la mano de Cervantes, pues en otro señala a Borges como, aunque es completamente idéntico, se ve que es distinto la autoría y el tono. Bien, ha ocurrido exactamente lo mismo. Yo he visto, han salido pruebas físicas y muchas más podrían salir de plagios
plagios, no solo plagios flagrantes, sino de plagios de textos que habían escrito los propios miembros del tribunal que los estaban juzgando. Claro, no sé cómo no se van a poner cum laude si no tenían abuela. Pero eso sí, a esos dos textos idénticos se le pasa un programa, ¿no? El Laturmix, ¿no? Y entonces ya no es plagio. Es una broma. O sea, quiero decir, en esa tesis yo, tengo motivos claros para pensar que no la ha leído el propio doctorando. Por supuesto, muchas cosas... ¿Que no la ha leído el propio Pedro Sánchez? No, yo no tengo ninguna duda. En fin, expreso una cierta duda racional. Desde luego el tribunal no la ha leído, incluso hay algunas cosas risibles como el Buag delante de que señalaba Arcadi Espada y otras personas delante de la cita que de un tal M. Buag, y que Buag lo que estaba es que estaba transcribiendo la cita literalmente, la cita con la que empieza la tesis, y lo que estaba diciendo es ver a este autor. Es decir, quiero decir, hay unas cosas tan chuscas como que en una tesis cum laude, por ejemplo, se confundan los billones con los miles de millones, ¿no? En inglés y en español, y por lo tanto se diga que el coste de un avión pues es 11 veces el Producto Interior Bruto de España. Otras cosas barbaridades. O sea, esa tesis no se trata solo, que es lo que están intentando señalar, que sea una tesis vulgar, que no tenga nada, que no aporte nada, que no pasaría los menores controles. Eso es evidente. Ese no es el tema. El tema es que todo el mundo en ese mundillo sabía perfectamente que a Pedro Sánchez, perdón, te termino, no, y te doy la palabra, perdón, pero termino con que incluso alguien que está hoy diciendo, la das tú la palabra, por supuesto. No, así es. Incluso alguien que hoy, un periodista que escribió Al fondo a la izquierda, hace un año, explicaba cómo encargaron a la Camilo José Cela, al rector de la Camilo José Cela, que le facilitara un doctorado a Pedro Sánchez. Ese periodista está hoy en un medio de televisión público callando eso que él mismo publicó en el famoso libro Al fondo a la izquierda hace tan solo un año. Todos lo sabíamos, lo que han salido ahora son las pruebas que lo ilustran. Claro, si es que no hace falta ir muy lejos, y yo creo que lo del plagio es lo menos importante. De verdad que no sé por qué nos hemos encaparronado en esto. Lo importante es que han llegado a corromper, como antes hicieron con las cajas de ahorro, las universidades públicas y privadas en España. Los señores de nuestra política. Ni de ahí han arrasado. Porque yo lo valgo y porque tú me lo debes. Y ahí estaban algunos que han ayudado a que eso haya sido posible. Desde luego, sin Cortés Elvir al frente de esa Universidad Camilo José Cela, esto no hubiera sido posible. Desde luego, sin un Pepiño Blanco que llama y tal. Mira, yo hace 4 años fui a buscar esta tesis a la Camilo José Cela y naturalmente me dieron con la puerta en los morros. La pedí por escrito y me volvieron a dar con la puerta en los morros, 4 años. Y cuando yo pedía esa tesis, ¿por qué lo hacía? Pues porque en las cenas, Miguel Sebastián, con 2 copillas de más, contaba, si la tesis se la hicimos nosotros, menudo ignorante es ese tío. Y el menudo ignorante es ese tío, viene de Fuego Amigo, viene de todos los que pensaban que jamás llegaría a ningún sitio y ahora se lo encuentran de presidente del gobierno y entonces por eso cierran filas. Pero es un clamor en determinados ambientes de economistas próximos al PSOE o a la izquierda española, que este tío, pues no, en fin, no sé si merecía la licenciatura, desde luego el doctorado con la UDEC, ni de coña. Y lo demuestra cada día, porque el otro día fue al Senado y dijo, voy a hacer una reforma fiscal que va a significar recaudar 80.000 millones. Mira, Pedro Sánchez, ni aunque exprimieras el limón y te quedaras con la cáscara en la mano. Es imposible. Cualquiera que haya estudiado el esquema fiscal español sabe que eso no es posible. Esta historia de las rentas más altas, todo está muy bien, todo muy ideológico, porque quitamos a los ricos, todo eso no aguanta, no aguanta, vamos, no llegarían a 10.000 millones. Y está hablando de 80.000. ¿Esto qué significa? Pues que aparte del billón, que ya es anecdótico, tiene razón Pedro Sánchez cuando dice, ni de coña soy el más listo de mi familia, si acaso mi hermano, que creo que es director de orquestas sinfónicas, ¿no? Es evidente que no era ni el más listo de la clase. Por cierto, también tiene mucho empeño en esconder dónde se licenció. Él tiene una licenciatura que firma la Complutense, pero de un centro religioso, el Escorial María Cristina. Y esto no le gusta nada que se sepa. Donde, por cierto, no era ni de coña el más listo de la clase, ni el que sacaba mejores notas. Eso también. Es que la vida es así. Cuando has tenido 50 colegas, pues resulta que algunos de ellos,
Lo ven allí, presidente del gobierno, diciendo algunas cansadas que otras, y dicen, hombre, esto no puede ser, pero si ¿quién era este? Pedrito, te ha dado un golpe. Y claro, antes hablábamos de que Pablo Iglesias tampoco es inocente en esto de la corrupción de las universidades, con que le hubieran hecho profesor honorífico en la Complutense, pero es que todo este mundo nuestro de la universidad, que es importantísimo, probablemente el más importante de todos, del que depende nuestro futuro, está podrido. Miren el Instituto de Empresa. El Instituto de Empresa ha decidido que una señora que no es ni licenciada en marketing, la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Bego la africana, haya sido la elegida para convertirla en presidenta de un centro pro África, y esta señora, pues experiencia en eso no tiene ninguna. Pero bueno, la han elegido porque ella lo vale y para adelante. Venga, más opiniones. Pablo, Diego, Rocío. Sí, vamos a ver, Pedro Sánchez es un cargo público y lógicamente está sometido al escrutinio y a la investigación de los medios de comunicación y de quien quiera para poder aclarar cualquier detalle de su biografía. Lo que ocurre es que con la historia de la tesis, pues vamos por etapas. Es decir, primero era un plagio. Se pasaron los correspondientes programas informáticos y se demostró que no era un plagio. Un 13% son 40 páginas. Se dijo que era obra de Ocaña o de un economista que no la había escrito. Del jefe de gabinete de Sebastián, acláralo. Que no la había escrito él. Bueno, en definitiva, la siguiente fase fue, no la ha escrito Pedro Sánchez. Bueno, saca un comunicado el señor Ocaña... negando el delito. Negando su propio delito. Negando eso. Bueno, pues ahora pasamos a la tercera fase. Es una tesis de mala calidad. Claro, ¿cuál es el problema de estas versiones? Que son contradictorias. No puede ser a la vez. No puede ser un plagio, una obra de otro autor siempre lo y es. una tesis de mala calidad a la vez. No? Entonces, ¿Te acuerdas de los discos de Nini Vanini? Eran malos y plagiados, no pasa nada. Siempre lo es, porque en vez de contratar, en vez de contratar un negro, el que se habría encargado, según estas informaciones que todo el mundo barruntábamos, era una persona con muchas ocupaciones. Claro, el jefe de gabinete del ministro de Industria tenía tantas ocupaciones que no se iba a dedicar todo el día a hacer la tesis al niño, con lo cual se habría dedicado sencillamente a fusilar y a encargar a otros que fusilaran. Vamos, que en una tesis doctoral de verdad, que incluso miembros del tribunal estén leyendo textos que son suyos y que se presentan como propiedad del propio que los está exponiendo y no se den cuenta, revela lo que ocurrió. Bueno, pero no se alteren, déjenme por favor terminar. Pero que siempre el plagio y el negro siempre van juntos, bueno, que lo sepas, incluso en Dostoyevsky. Que los ciudadanos juzguen a ver si es posible la cuadratura del círculo de que sea un plagio de otro autor y además de mala calidad a la vez. Lo cierto es que, yo creo que el presidente Sánchez puede estar más tranquilo hoy que la semana pasada porque le empezaban acusando de delitos y ahora ya estamos en el nivel de las irregularidades, de que si el tribunal no tenía la composición correcta, que si el tiempo que tardó en hacer la tesis no fue el habitual. Bueno, quiero decir que vamos de más a menos. Y luego, a mí me gustaría terminar haciendo una pregunta a mis compañeros de mesa, que es, ¿cuántas tesis de diputados hay publicadas íntegramente en Internet? Bueno, primero la de Pablo... Un segundo, que quiero escuchar también a Diego y a Rocío y después... La de Pablo Iglesias, la de Íñigo Rejón... ¿Cuántas? Es una cualquiera que yo he buscado. Cuantitativa, ¿cuántas? Cualquiera que yo he buscado, quiero decir, por interés... Estaba publicada en Internet. La de Pablo Iglesias me costó encontrarla 3 minutos y leerla aproximadamente 5, es una basura, pero está, por supuesto, en Internet. La de Íñigo Rejón es un poquito más leída, porque escribe mejor el chico. Cualquier tesis está publicada en Internet. Usted? Diga un número. No tengo ni idea. No tengo ni idea. De 1 a 350, diga un número. No tengo la menor idea. Pero bueno, en cualquier caso. ¿Le puedo darle la respuesta? Sí. 3. Incluyendo las de Íñigo Rejón. Es la información que viene en Internet. Consultado el diario El País, dice 3.
¿Cuáles son? Porque yo le he dicho los nombres y apellidos de 2 de ellas. No es mala la información que le he dado a su pregunta. No está mal. Bueno, búscalo así. Venga, a ver, Diego y Rocío. Es cierto que si uno va al perfil biográfico, por ejemplo, Abel Rivera ahora solo pone licenciado en Derecho, ¿no? Y ya desapareció lo de doctorando, lo de doctor primero. Pero era doctorando, eso es una trampa. Doctorando, yo he sido doctorando. Sí. Doctorando es el que está estudiando o preparando la tesis al doctorado. Bien. Digo los másters que desaparecen y da igual. En cualquier caso, en relación a Pedro Sánchez, ¿no? O sea, la realidad es que esto podría ser un perfecto cómic si la cosa de la que estuviéramos hablando no sea tan seria como es, ¿no? Primero, una evasión total, una desaparición total de Pedro Sánchez en escena, ¿no? No ha hablado de esto públicamente, no ha dado la cara sobre este tema hasta que no ha llegado a la sesión de control. Entonces, eso se produjo el miércoles de la semana pasada y ahí en la sesión de control primero dijo que su tesis estaba publicada ya en ese momento en la plataforma Teseo. Después resulta que eso era mentira y el jueves, al día siguiente, dijo que estaría publicada el viernes, ¿no? El viernes a primera hora. Y después resulta que ni el viernes a primera hora, que fue el viernes pues a media tarde o a media mañana, etcétera, a mediodía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una mentira como presidente del gobierno a la Cámara primero y a todos los españoles después, ¿no? Y después las sombras y las dudas de sospecha que hay encima de la mesa. Es decir, oiga, es que un 13%, 1 de cada 6 páginas que ha escrito Pedro Sánchez dicen el sistema informático que contrapone si es o no plagio, dice que se han sido plagiadas, que han sido copiadas. 1 de cada 6 páginas. Y luego, a mayores, hay que ver cuál fue del restante que no ha sido plagiado, cuánto fue hecho por el Carlos Ocaña, reconocido que le ha ayudado, u otros compañeros del gabinete de Miguel Sebastián, del exministro, ¿no? Y a mayores de esto, es que no es una cuestión banal decir que los cursos de doctorando tienen una duración de 2 años y que el señor Pedro Sánchez, sin entrar a valorar que efectivamente pueda no tener relación con el tribunal, que es una cuestión muy importante que aquí se ha apuntado, hay que tener en cuenta que el señor Pedro Sánchez ha sacado la tesis en 2 años, cuando los cursos de doctorando se desarrollan y se tienen que cursar durante ese periodo. Por lo tanto, si uno analiza todas estas cuestiones perfectamente ordenadas, enseguida se da cuenta que lo de la tesis de Pedro Sánchez es una farsa, ¿no? En cualquier caso, lo que está claro es que la barrera de medir, el señor Sánchez no la ha puesto igual para él como la ha puesto para la ministra o como la ha puesto en casos anteriores para otros políticos que no son de su partido, ¿no? La información, esto es un programa informativo, entre otras cosas la información es errónea, amigo Reyero, lo siento, pero te leo todas las tesis que hay publicadas. Elena Bastidas, Pilar Cortés, estos empiezo por la del Partido Popular, Emilio del Río, Carlos Javier Floreano, Teodoro García, todos tesis publicadas, José Ramón García, Marta González, Susana López y un largo etcétera de tesis publicadas. Si lo que estás diciendo, todas y cada uno, si lo que te estás diciendo es que en Teseo, que no es lo que has dicho, es decir, en una plataforma están públicamente... En la plataforma de referencia, sí, ¿no? Lo que me estás diciendo, sí, pero lo que has dicho es ¿cuántas tesis hay publicadas en el Congreso? Bueno, pues decenas y decenas de tesis doctorales, con la particularidad que en vez de inscribirse en Teseo, que como sabes tiene unas claves de entrada, basta con teclear tesis doctoral de Pablo Iglesias, tesis doctoral, por ejemplo, de Rubén Moreno. Ahora mismo, ¿quieres que ahora mismo te enseñe la tesis doctoral de Rubén Moreno? Te la enseño ahora. Ha quedado claro, te agradezco la información. Un momento. Oye, no he escuchado todavía, Rocío. No tiene ningún valor adicional. No he escuchado a Rocío. A ver, Rocío. Yo creo del señor Reyero ha sido fiarse de un diario como El País. Claro, es que El País está en lo suyo. Entonces, ahí se acaba el tema, yo creo, ¿no? Pero a mí me gusta cómo ha enfocado el señor Horcajo el tema sobre la carcoma de nuestros políticos que están entrando en todos los sectores. Entran en todos los sectores, se apropian de todos, los corrompen y lo arruinan. Y lo arruinan. Las cajas, las universidades, etcétera, etcétera. Entonces, urge hacer una política que retire poder a estos políticos que están invadiendo todas las parcelas, todos los ámbitos del ciudadano y nos están quitando libertad, porque esto no es más que eliminar libertad y eliminar capacidad del individuo de decidir muchas cosas y de no estar supeditado por el poder político. Por otra parte, a mí me preocupa la ruptura que hay entre aquello que le prometemos a nuestros hijos si se esfuerzan, si se matan a estudiar, etcétera, con lo que luego consiguen cuando ven que se rompe esa relación y ven llegar a los puestos de más poder a gente
sin ningún, que no ha ejercido eso del mérito y el esfuerzo, etcétera, etcétera. Eso es brutal para una sociedad. Eso es brutal para una sociedad porque es poco ejemplarizante y porque no incentiva a nuestros jóvenes a esforzarse, porque ven que los que llegan son los que no han hecho mérito. Y de eso tenemos un catálogo amplísimo de nuestros políticos en el momento en que los partidos políticos, en la mayoría de ellos, se progresa si te apuntas a los 16 años a los partidos, y la mayoría de ellos no han trabajado jamás en la empresa privada, ni han tenido un trabajo en la vida real, ni han desarrollado una carrera medianamente, bueno, pues que se pueda presumir de ello, ¿no? Y no conocen para nada la realidad de los españoles. Y entonces, como están en ese mundo ajenos a la realidad, no han practicado eso del esfuerzo, no saben lo que es el trabajo en la empresa privada. Efectivamente, hay un momento en que llevan ya haciendo la pelota al jefe de turno el suficiente tiempo y hay que fabricarles un perfil. Y entonces el jefe de turno les fabrica un perfil y para eso utiliza su poder en las universidades. Y esa es la tristeza de la mayoría de nuestros partidos. Claro, esa es la tristeza de la mayoría de nuestros partidos. Pero ese perfil, en este caso, es un elemento que abre puertas laborales. Los másters es otro asunto, pero ese es habilitante, el doctorado y eso es gravísimo. es habilitante. Claro, es gravísimo. Por eso porque es un agravio frente a otros que se han esforzado. Un hombre, Pedro Sánchez, que dice, y lo dice él, no, claro, no investigué porque bastante tenían con dar las clases. Mira, lo siento, pero si no investigas no puedes doctorarte, porque el propósito, el alma investigadora es la esencia de una tesis doctoral. Bueno, la que queráis y cuando queráis. Sobre la publicación, hombre, ahí hay un hecho pues muy... ¿Qué quieres que te diga? Mi tesis, por supuesto, se puede consultar. Tiene un número de registros, pública, pero es que el doctorado pues culmina el día que llevas eso a una editorial y te lo publica. Por cierto, yo le hubiera clavado como bruto el puñal hasta el alma a uno que quisiera firmarla conmigo. Porque si es mi tesis, ¿cómo la voy a firmar con otro? Pero chico, ¿en qué nos hemos metido? Bueno, no, a menos que haya que pagar favores. Desde luego no es mi mundo, no es mi mundo en absoluto. Y yo le sugiero a los dueños de la Universidad Camilo José Cela, que creo que es la familia Segovia, hasta donde yo alcanzo, les aconsejo un cambio de nombre, porque esto tiene un daño reputacional. Tanto esto como lo del Instituto de Empresa, como lo de la Juan Carlos I, que afecta pues, a Cifuentes, a Casado, etcétera, tiene un daño reputacional tremendo. Los padres no quieren llevar a sus hijos allí, o sea, eso se ha devaluado. También mi doctorado se devalúa con esta historia de Pedrito Sánchez, aunque no hiciera trampas. Y yo les recomiendo a los dueños de la Camilo José Cela que le cambien el nombre. Camilo Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Bueno, seguiremos hablando de esta tesis doctoral de Pedro Sánchez a buen seguro y me gustaría tratar uno de los asuntos con los que abrimos el programa y es un nuevo varapalo, desplante, desafío, llámenlo como quieran, de un tribunal de un país europeo contra España. Pese a los tratados que hay, que hemos firmado, pese a las euroórdenes, pues hoy en Bélgica, otra vez, para más INRI, han decidido rechazar la extradición del rapero Valtonyc. Encima Valtonyc tenía condena en firme por un tribunal español, ratificado encima por el Supremo, 3 años y medio, ni más ni menos, de condena tuvo por, entre otras cosas, amenazas, 3 delitos, amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Frases tan, en fin, ilustrativas, digamos, y edificantes contenían sus canciones, como por ejemplo, Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear, llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, que le explote un obús al PP con nitroglicerina cargada, a ver si ETA pone una bomba y explota. Sofía, entiendo yo, no sé si se refería a la reina, en fin, a la infanta, es una monada pero fusilada. El rey tiene una cita en la plaza del pueblo con una soga al cuello, bueno, e infinidad de goras a ETA. Vamos a recordar, si tienen ustedes estómago, algún extracto de las canciones de este santurrón. Vean. El rei Borbó i les seves mogudes, no sé si era caçar elefants o anava de putes. Són coses que no se poden explicar, com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara el seu germanastre són els àrabs i li demana 2 parets per comprar armes. Li fan fer git i escurar els plats, i de mentre doña Sofia un ja té follant. Amb l'educació no s'hi juga, no som marionetes, mallorquins i catalans, mai balears. Jorge Campos mereix una bomba de destrucció nuclear.
Bueno, tenemos conexión con Jorge Campos, presidente de Actúa Baleares, a quien ya saludamos. Señor Campos, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, ¿cómo le ha sentado? ¿Cómo interpreta o qué sientes, en primer lugar, al saber que los jueces belgas rechazan extraditar a Valtonyc? Bueno, yo podría dar dos valoraciones, ¿no? Una desde el ámbito más personal, porque como sabéis yo fui el denunciante de este caso por amenazas de muerte, que después se demostraron como reales y ciertas, según constan en las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Desde ese punto de vista podemos sacar algo positivo, y es que hemos logrado pues que haya un fanático extremista menos por las calles de España. Este señor está en Bélgica y de allí no puede salir. Lo que pasa es que lo que a mí me preocupa de verdad es en qué posición queda España, su sistema judicial, incluso su propio Estado de Derecho, ¿no? Porque estamos hablando que este caso además es mucho más preocupante que el de los otros independentistas que andan fugados por ahí. En este caso estamos hablando de un señor que está condenado por sentencia firme por las más altas instancias judiciales de España, de un Estado miembro de la Unión Europea, un delincuente fugado a otro país también de la Unión Europea, y donde un juez belga, de forma inédita, decide entrar a valorar el fondo del asunto y decide no extraditarlo, en vez de cumplir esa orden de detención. Vamos, yo creo que eso es lo realmente grave, ¿no? Nos venden que hay un espacio común, un espacio europeo, donde los ciudadanos pues tendrán derechos, libertades, todos en un plano de igualdad, y aquí hay un delincuente junto con otros, pero bueno, este condenado con sentencia en firme, que se va a otro país, se va a Bélgica, y ahí no pasa nada. Por eso yo creo que España debería poner los puntos sobre las íes y dejar claro, para empezar, suspender cualquier tipo de extraditación a este país belga, y después convocar a las más altas instancias europeas para revisar esos acuerdos, porque evidentemente es una bofetada al sistema judicial español. Esta bofetada, Jorge, ¿no le parece surrealista, a la par que injusto, que aseguren que lo dicho por Valtonyc en sus canciones, deseando, entre otras cosas, su muerte, la de usted, el de un guardia civil, las injurias a la corona, que todo lo justifiquen bajo la libertad de expresión? Entonces, ¿qué? ¿Vale todo? Claro, evidentemente es asombroso, porque precisamente si se leen las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que ratifican todos sus extremos, la de la Audiencia Nacional, deja bien claro que ahí no cabe la libertad de expresión. Ahí lo que se están cometiendo son graves delitos: enaltecimiento del terrorismo, amenazas de muerte, humillación a las víctimas, injurias graves. Bien, eso, pues no sé, a mí me lleva a pensar que a lo mejor pues me voy un día de estos a Bélgica, me reúno con una serie de representantes separatistas flamencos de la órbita más radical, que es a la que pertenece este rapero Valtonyc, y empiezo a decir por ahí que hay que matar y asesinar a un determinado juez porque piensa de una manera distinta, o hay que ponerle bombas a unos cuantos y demás. Supongo que entenderán que también es libertad de expresión, porque es que si no, otra explicación no tiene. Yo creo que es una bofetada de un Estado fallido como es Bélgica, y que no de forma casual, evidentemente, este señor, arropado por ese independentismo catalanista, pancatalanista, radical, al que pertenece, como ya dijimos en nuestras denuncias, pues le arropa y se siente tan fuerte ante también la inacción del Gobierno de España, del anterior y del actual, que no han dicho absolutamente nada, ni tan siquiera pues han convocado a ninguna instancia europea para ver qué pasa sobre estos temas. Jorge Campos, queda clarísimo, ánimo, entiendo que en un día que es desalentador ver que la justicia, al menos la que debería ir hermanada con la de nuestro país, nos da este varapalo, aunque nos quedamos con la buena noticia de que no vas a tener que sufrir al menos los conciertos de Valtonyc, ni en tu tierra ni en el resto de España. Evidentemente, y además os adelanto que a este señor se le están iniciando otros procedimientos judiciales por otra denuncia que también presentamos desde Actúa Baleares, que como saben presentamos en coalición con Vox, por animar a matar a guardias civiles ahora, este pasado verano, en Marinaleda, en Sevilla. Ese procedimiento judicial se está investigando, se está instruyendo, y supongo que este señor, pues bueno, tardará varios años, desde luego, en seguir molestándonos y amenazándonos por este país. Gracias. Jorge Campos, gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, ¿qué os parece? Porque desde luego, vamos, yo no sé si nos estamos acostumbrando a que se falte al respeto, sobre todo lo que ha firmado España, y que se entre a valorar nuestro sistema judicial, las decisiones, una sentencia en firme ratificada por el Supremo. Sí, yo me aburre un poco
esa obcecación por cuestionar si es un Estado fallido Bélgica o no lo es, pues allá los belgas y allá Tintín y Hergé y todo eso, me da igual. A mí eso me da igual. A mí me interesa más preocuparme por cómo tenemos organizada la cosa aquí. Esos impuestos que pagamos todos y funcionan para que esto sea algo normal. Mira, hubo el 14 de mayo de este año una decisión de la Audiencia Nacional que dice 10 días para ingresar en prisión. El rapero se llame como se llame. Muy bien, perfecto. Deja correr los 10 días y hace lo mismo que Puigdemont. Se pira, huye de la justicia española. Y digo yo, vamos a ver, ¿no parece razonable que a un tío al que le das 10 días, a lo mejor alguien me acusa de pretender un estado policiaco, alguien al que le dice 10 días para ingresar en la cárcel le pongas una cierta vigilancia, ¿no? A ver qué vida lleva, ¿no? Si ha comprado billete en el aeropuerto Madrid-Barajas, si se va o no se va en un low cost, ¿qué hace ese tío, no? ¿Esto no le importa a ningún señoría? ¿A ninguno de los de la Audiencia Nacional? A esos que oímos hablar y quedamos aturdidos con su locuacidad. Hablo de la ministra Lola Delgado, ¿no? Claro, es que al final uno dice, oye, y si tú eres policía y eres de la policía judicial, pues ¿no te preocupa que sea el segundo ridículo en el mismo año, después del de Puigdemont? Si eres del CNI, digo yo, ese tío tiene una cierta popularidad. Yo no soy fan de sus letras, pero parece que la sociedad española está muy pendiente de si cumple la justicia o no cumple, si ingresa o no ingresa. Este señor Campos que hemos oído está indignado y tiene toda la razón del mundo, porque han dicho cosas sobre él un poco desagradables, pelín desagradables. No tengo dudas de que eso sea delito aquí y en cualquier país europeo. Ahora, dejémonos de hablar, claro, es que parece que en Bélgica nos la tienen jurada, ¿no? Es un árbitro malo, ¿no? No, hombre, no. Es que aquí jugamos algo que no entiende nadie. Rocío. Pero yo creo que sí es importante lo que ahora se está debatiendo en Europa y hacia dónde vamos, en el tema de si vamos a reforzar y a respetar la soberanía nacional de todos los países miembros o no. Y eso, si ahora mismo cogen fuerza determinados grupos parlamentarios, como parece ser, y que están, entre otros, comandados por Orbán, podría llegarse a un nuevo tratado, a una reforma de Europa, precisamente para ir en esa línea, porque ya está bien de este camino que han cogido de este cierto federalismo y que además no se respeta para nada la soberanía de los países como España, que eso es algo inadmisible, ¿no? Entonces, sí, es verdad, es que resulta sorprendente, teniendo fugados golpistas como tenemos al señor Puigdemont, las declaraciones que hace en España, por ejemplo, la ministra Batet, que dice, o el ministro Borrell en Estrasburgo la semana pasada, diciendo que él preferiría que no hubiera presos en la cárcel, que los golpistas no estuvieran en la cárcel en prisión preventiva. Pero ¿cómo no van a estar en prisión preventiva si ya sabemos lo que ha pasado con Puigdemont y sus secuaces y dónde están? Claro, también es verdad que resulta sorprendente que en el caso, por ejemplo, de Vox, que se pidieron medidas cautelerísimas de detención en el TSJ y en la Fiscalía General del Estado el viernes del golpe de Estado, no sabemos por qué, eso se recibe, y a los 3 días Puigdemont está fugado. Resulta realmente sorprendente. Yo comprendo que ese papel que entregábamos nosotros quemaba a todo el mundo las manos, porque unos decían que eso lo tenía que hacer el gobierno y otros no querían convocar a la mesa, etcétera, etcétera. Nadie quería tomar las riendas de quién paraba el golpe. Y las consecuencias que tenemos hoy es que están fugados y efectivamente el señor Puigdemont está en Waterloo, que está desterrado de momento por 20 años, luego ya veremos, porque desde luego en cuanto pise España será detenido, pero esto va a ser una historia muy larga. El caso es que efectivamente en España tenemos un problema y con el golpe de Estado tenemos el problema es que nadie cogió las riendas del tema y Vox, por mucho que hizo para que hubiera una detención cuando estábamos en pleno golpe de Estado, no solo no hubo una detención, una medida cautelerísima viendo que era necesario, sino que yo creo que directamente, pues él sabía que iba a ser detenido y se le puso en Bruselas. Si no, me resulta inexplicable, la verdad, me resulta inexplicable y a mí me resulta sorpresivo todo lo que vi. Venga, más opiniones, Diego. Asís, Pablo. Por añadir algo más, que estoy absolutamente de acuerdo con las reflexiones que se acaban de introducir en el debate. En primer lugar, que sepamos que hay partidos políticos en nuestro panorama político que secundan la libertad de expresión de estas palabras del pájaro que hace este tipo de canciones, ¿no? Hay partidos políticos nacionalistas que están en cámaras autonómicas, incluso en las Cortes, que y no nacionalistas. Y que secunda, efectivamente, y que secunda las palabras de este artista, entre comillas, ¿no? Y en segundo lugar, pues que volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Estando absolutamente de acuerdo en que es una imagen
bastante lamentable ver cómo por segunda vez, primero Puigdemont en un coche cruza la frontera, escondidas, tal, para llegar a Bruselas, ¿no? Y ahora el rapero, ¿no? Esto la verdad que en nuestro sistema judicial tiene que, en mi opinión, reflexionar sobre si efectivamente hay que poner fin a este tipo de fugas, ¿no? O vamos a seguir así dando esta imagen de país occidental, serio y democrático y donde el sistema judicial sea efectivo. Y por otra parte, volvemos a lo del principio, y es que, oiga, ¿cómo puede ser que en la Unión Europea haya un país como es Bélgica que esté haciendo de literalmente hotel o de residencia o de lugar donde pueden acudir todos los tránsfugas, todos los prófugos que estén en disposición de escaparse de la justicia del ordenamiento jurídico del país miembro, en este caso España, ¿no? Eso no se puede permitir, ¿no? En un país, en una comunidad europea, en una Unión Europea, en la que presumimos, ¿no?, de cada vez ir avanzando hacia un mayor entendimiento, hacia una mayor cohesión y hacia cuestiones tan básicas como es el respeto de las sentencias judiciales que son firmes en Estados miembros dentro de la Unión Europea, que se pueda permitir esto, ¿no? Por lo tanto, me preocupa, porque antes se citaba que si el Partido Popular no reaccionó en su momento. Yo creo que no me fallan las fechas, si no se me corrige, que cuando estaba Mariano Rajoy se estaba esperando que hubiese un posicionamiento sobre el euroorden, ¿no? Pero es que una vez que se ha cambiado gobierno, una vez que ya sabemos que efectivamente ese euroorden no se puede producir, ahí es donde hay que actuar en consecuencia, ¿no? Y es donde estamos viendo que el gobierno de Sánchez ni abre diligencias diplomáticas, ni por supuesto presenta ningún tipo de requerimiento. Asís. No solo que aunque Bélgica nos haya hecho un favor quedándose con esa basura humana y basura musical, por lo menos no vamos a tener que oírle tanto, Bélgica es un Estado, un auténtico paraíso penal. Es decir, no sé, paraísos fiscales yo no conozco en realidad muchos, pero paraísos penales, uno de ellos es Bélgica. Hay una cosa peculiar, que es que a nadie se le ocurriría que unas amenazas de muerte o muchas otras cosas no fueran penadas, pero sin embargo muchos partidos de izquierda, sobre todo de izquierda radical y de alguna parte radicalizada del Partido Socialista, están criticando esto como un ataque a la libertad de expresión. Es curioso porque estamos hablando de amenazas, estamos hablando de celebrar muertes, de celebrar asesinatos, de instar a asesinatos. Estoy seguro de que si alguien dijera a Sánchez de palabra, eres un plagiador, un falsario, has cometido falsedad documental, le pondría una querella. Si se lo dijera a Valtonyc cantando, si es que eso es cantar, ya, entonces está legitimado para acusar a Sánchez de plagiador. Es una barbaridad. Este señor es un burdo delincuente, un delincuente además, y un petardo, por cierto. Yo no quiero escucharle, es que es impresionante, es insoportable. Y cuando ciertos partidos políticos defienden a este señor, lo que están haciendo es eliminar, destrozar las bases de la democracia. El otro día, termino con esto, perdón que me extienda, en relación a otro petardo impresionante que es Willy Toledo, Irene Montero preguntaba con esa superioridad que en qué cabeza cabe que en una democracia sea delito ofender los sentimientos religiosos y que una persona pueda acabar detenida por ello. No es verdad, porque fue detenido por incomparecencia ante el juez, pero cogió el testigo mi buen amigo Israel Absoluteche en Twitter, y solo así de corrido le citó 27 países de nuestro entorno, en los que, por supuesto, esa conducta es delictiva. 27. Bueno, quiero decir, solo lo hizo rápidamente y por orden alfabético: Alemania, Andorra, Australia, Austria, Brasil, Chipre, Croacia, Estados Unidos, Eslovaquia, Finlandia, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Japón, Liechtenstein, Italia, Lituania, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, se me apaga el móvil, República Checa, Rusia, San Marino, Suiza, Turquía, Ucrania. Llevas 18, que te los he contado. No, pero no se da por Está clarísimo, no, desde luego. Venga, más opiniones. Pablo. Sí, bueno, las letras de Valtonyc pues hieren la sensibilidad de cualquier demócrata o de cualquier persona con un mínimo de criterio, ¿no? Yo comprendo que las condenas deben cumplirse y que estemos molestos porque pues Bélgica no extradite a este ciudadano. Lo que pasa es que yo creo que la respuesta a este problema no es eliminar la euroorden, es mejorar la eficacia de la euroorden, que al final es un procedimiento que permite combatir el delito y coordinarse mejor los sistemas policiales y judiciales de Europa. Y luego, sí es verdad que hay un debate, y me parece que es bueno plantearlo,
sobre cómo se debe responder a estos delitos de odio. La Fiscalía General del Estado, incluso la Comisión Europea, en un documento, habla de que en lugar de penas de cárcel habría que pensar en otras fórmulas de reprimir estos delitos, ¿no? Entonces también es un debate que está sobre la mesa y que yo creo que en algún momento hay que hacer, ¿no? Porque igual hay otras fórmulas más eficaces, multas, pérdida de derechos políticos, contacto con las víctimas. Yo a un señor antisemita le llevaría a ver un memorial del Holocausto, y creo que sería mucho más acertado y sería mucho más instructivo para un sujeto así. Insisto, el problema lo tenemos aquí. Y yo a un procomunista le llevaría a ver un campo de concentración. Fronteras adentro. Ni la euroorden es el problema, ni Bélgica es el problema. El problema es que traslada esto a Francia. Imagínate un Valtònyc francés que un tribunal de alcurnia francés condena y le dan 10 días para ingresar en prisión, y te aseguro que no sale de Francia. Esto es lo mismo que, yendo a lo de la capacidad del presidente de sacar conejos de la chistera, nadie le pregunta, mira que va a entrevistas y tal, nadie le pregunta qué hacía sentado delante de él durante 1 hora y media George Soros. Nadie se lo pregunta. Pero la pregunta que los españoles tenemos que hacernos no es si es masón, no es si conspira contra la libra esterlina, no es si es un canalla que fomenta y paga el independentismo catalán. No, la pregunta es, ¿hay otro presidente en Europa que recibiría y se sentaría 1 hora y media con George Soros a solas? ¿Tú crees que eso lo haría Macron? ¿Crees que eso lo haría Theresa May? Esa es la pregunta. Él está jugando la Premier, es presidente de España. Esa es la cuestión. Y ya te puedo garantizar que no se sentaría ninguno con George Soros. Sobre todo porque hizo el pardillo y el primero que lo contó fue George Soros al salir de la Moncloa. Y de ahí no sabemos el contenido de la conversación, pero desde luego sí sabemos que hubo esa reunión, que fue de las primeras reuniones que tuvo al llegar a la Moncloa, y algo le deberá, digo yo, a George Soros, porque si no me parece incomprensible. Bueno, hacemos la última pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta en El Gato con un último asunto que me gustaría someter al escrutinio de la mesa. Venga, hasta ahora. Quedan 4 minutos para medianoche y me gustaría... lo que ocurrió ayer en Barcelona, digamos, no porque empiece a ser ya, digamos, habitual, vamos a dejar de denunciarlo, ya se lo digo yo. Es una nueva actuación, digamos, cuestionable de los Mossos d'Esquadra, de las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicas que dependen de la Generalitat, cuyo consejero, cuyo jefe ha dicho que los Mossos no van a retirar ni un lazo amarillo y nada de propaganda separatista, porque no están para ello, con lo cual dejan el espacio público, en fin, en manos de los que mayoritariamente lo están invadiendo, ¿no? Pero ayer había una manifestación de la Asociación de Asociaciones que reclamaban el bilingüismo en la escuela de Cataluña, que por lo menos se tenga la opción, como en tantos otros lugares, Galicia, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, donde, oigan, el español, lengua oficial de la nación española, no está en igualdad de condiciones que las cooficiales, ¿no? Vamos a ver el reportaje con cómo transcurrió la manifestación y fíjense cómo los Mossos, en una manifestación que se había pedido permiso, que estaba absolutamente planificada el recorrido, bueno, viendo que separatistas se manifestaban, protegieron, digamos, al grupúsculo de separatistas e hicieron variar y perjudicaron la manifestación de los que querían una escuela bilingüe. Vean. El independentismo boicoteó ayer la manifestación en defensa del español en la enseñanza catalana. Poco importó que la marcha, convocada por más de 30 asociaciones favorables al bilingüismo, contase con el permiso de las autoridades. La manifestación no pudo terminar el recorrido que finalizaba en la plaza de Sant Jaume, donde estos días acampa una veintena de independentistas como acción simbólica de protesta contra España. Cabe destacar la pasividad de los Mossos d'Esquadra, que en lugar de disolver a los violentos, optó por protegerlos e impedir que la manifestación contra la inmersión lingüística transcurriera con normalidad.
Un día antes, los Mossos fueron a la plaza de Sant Jaume para pedir a los acampados el desalojo de la plaza, pues ese era el lugar en el que finalizaría la marcha por la libertad lingüística. Sin embargo, los Mossos dejaron a los acampados a sus anchas. Pero la del domingo no ha sido el único episodio violento protagonizado por el separatismo. Ayer también se producían actos violentos en Cataluña. Los comités de defensa de la República agredieron a varios miembros de Vox durante una protesta en Sant Cugat del Vallès. Los separatistas habían preparado un acto al que acudió el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para renombrar la Plaza del Rey por Plaza del 1 de octubre, en recuerdo del intento de golpe de Estado del año pasado. Con lo que no contaban los independentistas es con la aparición de más de 200 personas con banderas españolas y catalanas para luchar contra este nuevo atropello separatista. Y estos no se lo tomaron nada bien, y arrinconaron y agredieron a los partidarios de la Unidad de España reunidos para tratar de arrebatarles sus banderas hasta el punto de que una mujer fue empujada desde un terraplén a una altura de casi 1 metro. Bueno, eso tenía lugar ayer, pero es que también hoy conocíamos que desde el pasado mes de febrero el gobierno de por aquel entonces el Partido Popular tenía en sus manos un informe de la Alta Inspección del Estado que desde el mes de junio, cuando gobierna el Partido Socialista, con la nueva ministra de Educación, pasó a sus manos, es decir, que el gobierno del PP y el gobierno del Partido Socialista actual tuvieron y tienen en sus manos un informe de la Alta Inspección Educativa en Cataluña que certifica que diversos libros, digamos manuales educativos en Cataluña, vulneran la Constitución directamente. Esto es lo más suave de esos manuales, ¿no? Concluye que hay manuales que directamente, libros que incitan al separatismo y no deben ser aplicados en el aula, dice la Alta Inspección del Estado. Definen, por ejemplo, algunos de estos libros a Cataluña, en vez de como una comunidad autónoma, como un país, ignoran la Constitución y ensalzan a organizaciones como la ANC y Òmnium Cultural, es decir, y dan una versión absolutamente sesgada de lo que han sido los últimos 4 o 5 años con el mal llamado Prusés, ¿no? Y lo grave es que ni Méndez de Vigo ni Celaá ahora han hecho absolutamente nada. Nada, incomoda mucho. Este es un informe que se hace por parte de un ministro, Méndez de Vigo, que se hizo famoso cuando en el Congreso dijo no hay ningún incidente, no hay ningún problema en la escuela en Cataluña, recuérdese. Y se hizo a instancia de parte. Fue un sindicato el que dijo, oiga, estos libros de enseñantes, oiga, mire, vamos de tergiversación histórica en tergiversación histórica. Y al final esto es de traca porque es inconstitucional. A partir de ahí, pues le dijeron a unos inspectores que hicieran un informe. Y el informe llegó al ministerio y se encajonó. Se metió en un cajón y no se habla más del asunto. Y aún peor, han llegado ahora la señora Celaá y Celaá ha comido con patatas, porque encima dice que esos inspectores son unos tíos confusos. Que como son confusos no hay que hacer caso del informe que en su día se encontró en el ministerio. Así que esto, chicos, tanto en manos del PP como en manos del PSOE está perdido. Para ser justos, la vergonzosa, la infame actuación del gobierno Rajoy, de su ministro de Educación Méndez de Vigo y de la más nefasta vicepresidenta que ha habido en la historia en España, que es Soraya Sáenz de Santamaría, para ser justos, hoy, no de manera muy firme, pero hoy el presidente del Partido Popular ha planteado, por primera vez, por cierto, la necesidad de que, si no se encuentra otra solución al control de la educación, se plantee la recentralización de competencias. Es el principio de un debate, pero yo creo que el daño que ha hecho el sorayismo, porque yo no tengo ninguna duda de que si el PP, el gobierno de Rajoy, tuvo un comportamiento infame porque fue una traición a no solo a sus votantes, sino a quienes querían sentirse protegidos por ellos en sus derechos fundamentales, pero no tengo ninguna duda de que el gobierno de Sánchez ahora no solo lo esconde en un cajón, sino que ha atacado la dignidad profesional y personal de los funcionarios que lo han hecho y hará cualquier cosa, no solo por callar y quedarse quieto, como hizo el infame gobierno de Rajoy, con perdón, sino que lo que hará es para blindar el recorte y el dominio de las élites nazis catalanas sobre la mayoría de los catalanes. Bueno, que brevemente, que estamos fuera de tiempo. Venga, que pasamos la medianoche. Diego. Decía que efectivamente, bueno, lo primero que haya la posibilidad en una comunidad autónoma de España de que la lengua común de todos los españoles se pueda impartir menos horas que una lengua cooficial,
de la región autónoma, eso es un problema, ¿no? Por otra parte, efectivamente, probablemente no hemos sido todos los contundentes que habíamos sido cuando estábamos en el gobierno, y todo precisamente por intentar llegar a un pacto de Estado. Un pacto de Estado con el PSOE sentado en la mesa, que al final, cuando empezamos a tocar cuestiones como la unificación de la BAU para toda España, para corregir desigualdades, que los estudiantes canarios y andaluces puedan tener las mismas oportunidades de tener el mismo nivel académico cuando terminen sus estudios en la educación secundaria obligatoria que tienen los gallegos, los de Castilla y León y los de Madrid, que tenemos unas diferencias brutales, porque los estudiantes de Castilla y León están académicamente preparados, según dicen las comparativas, muy por encima de la media de la Unión Europea, y sin embargo los canarios, por ejemplo, los andaluces, muy por debajo de la media española, ¿no? Pues todo ese tipo de medidas que iban dirigidas también al control de los libros de texto, del análisis y de la inspección, de alta inspección académica y todo eso, se ha paralizado durante años para intentar llegar a un acuerdo con el PSOE. Lo que está claro es que cuando llega el PSOE al poder, al final, cuando está el PP, hay que hacerlo a través de un pacto de Estado. Cuando llega el PSOE al poder, todo a través de decretos leyes, ¿no? Hemos aprendido la lección, que ahora tenéis una buena oportunidad, que tenéis al señor Feijóo en Galicia. Sí. Con lo cual, podéis dejar de hacer la política en Galicia, pro gallego y, o sea, por favor, que nos pongan tuit en un tuit, mi amigo Luis Artino pide un tuit de la Junta de Galicia en castellano, uno solo, esta noche, por deferencia a Sis y a Rocío. Si me permitís, en relación a la comunidad autónoma de Galicia, fijaros, el problema es que Galicia es una comunidad histórica, ¿no? Y sin embargo ha gobernado el Partido Popular, salvo 4 años, en los últimos 30 años o 25 años, y no hemos tenido nunca un problema con el nacionalismo. Hemos siempre, yo creo que se ha sabido siempre gestionar la riqueza, la riqueza de tener una lengua propia, como puede tener el euskera en el País Vasco, como puede tener el catalán en Cataluña. Encantado, porque le estáis dando todo lo que quiere. No es cierto. Si el nacionalismo estuviera encantado, el nacionalismo predominaría, digamos, en Galicia, y no es así, es minoritario. Pero lo que sí creo que el modelo trilingüista que hay, del trilingüismo que hay en Galicia, yo creo que es bueno. O sea, no solo estudiamos gallego y no solo estudiamos castellano y todos los gallegos saben hablar castellano, solo faltaría español perfectamente, igual que los gallegos sabemos hablar gallego, que eso es interesante. Ahora, además de eso, han sido los primeros, el gobierno de Feijóo ha sido el primero en introducir el inglés en la educación. Y hoy, todos los padres de Galicia, ya de Castilla y León y también de la Comunidad de Madrid, agradecen que sus hijos, cuando terminen la educación secundaria y obligatoria, sepan expresarse perfectamente los 3 idiomas, los 2 oficiales, el común para todos, el cooficial y el inglés. Bueno, Pablo, venga, brevemente, por favor, titular. Simplemente, lo que hemos visto en Cataluña este fin de semana, pues refuerza la tesis del gobierno Sánchez de que hay que trabajar por la convivencia, por el diálogo, y ahí todos tenemos una responsabilidad, los políticos, los medios de comunicación. Entonces yo animo a todo el mundo a que tendamos puentes y a que intentemos bajar el suflé catalán y recuperar la convivencia en la escuela, en las calles y en todos los ámbitos. Ojalá, a ver si es verdad. Señores, no hay tiempo para más. Pablo Reyero, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Gracias. Diego Gago, muchísimas gracias. Buen viaje de vuelta. Asís Timmermans. Un placer. Buenas noches, Xavier Cajo, a más ver. Oye, que se reponga Carmena, que se ha caído. Espero que no se haya caído en la calle, porque si no, debería querellarse contra el ayuntamiento. Eso está Rocío Monasterio, gracias. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por su confianza. Ya lo saben que El Gato vuelve mañana puntual a las 10 menos cuarto. Que pasen buena noche. Adiós.